Encantado de conocerte, Laura del Río, es coordinadora de Maldita Educa. Muchísimas gracias por tu disponibilidad, muchísimas gracias por venir. Y la ponencia se titula Pseudociencia, desinformación y redes sociales. Pues tenemos de tiempo hasta las 2. Si nos dejas unos minutos para discutir contigo, pues agradeceremos. Sí. Me avisáis, cuando queden así como 10 minutos, me hacéis señales de humo y ya está. Bueno, muchas gracias a todos por estar aquí. Lo primero que tengo que deciros es que me hace mucha ilusión, aunque vengo de rebote y ahora voy a contar por qué, estar aquí porque yo hace unos años, no voy a decir cuántos, estuve por aquí por lo menos en 2 o 3 cursos del Escorial de verano. Yo estudié en la Complutense, grandes cursos, grandes fiestas por la noche en algunas ocasiones, tengo que decir, no sé si eso sigue así, espero que sí. Entonces me hace mucha ilusión venir aquí. Como decían, bueno, no me va el pasador, entonces voy a estar así un poco con la manita, pero me veis todos, ¿no? La portada. Soy Laura del Río Leopoldo, soy coordinadora de Maldita Educa, que es la parte de alfabetización mediática de Maldita.es. Lo que hacemos es intentar trasladar a la sociedad, desde estudiantes, periodistas, público, o sea, gente mayor de todas las edades, qué es lo que está pasando en los medios de comunicación, cómo funcionan ante este nuevo panorama en el que estamos y qué pasa con la desinformación, que es una de las cosas a las que se dedica Maldita.es desde sus inicios, el motivo por el que nació, para combatir los bulos y la desinformación. En realidad hoy tenía que haber estado aquí Laura Chaparro, os sonará si visteis el programa inicial, era compañera de Maldita Ciencia hasta hace una semana y la culpa de que no esté aquí es de la ponente anterior, de Pampa, porque Laura trabajaba con nosotros pero también con el Science Media Center una parte y ha sacado una plaza, entonces se ha ido ya del todo con Pampa, así que las culpas a Pampa, pero bueno, yo espero estar a la altura. Soy periodista, he trabajado en la cadena COPE, en la agencia de noticias alemana dpa y también estoy especializada en periodismo y comunicación científica, así que de ciencia algo sé. Y antes he sido coordinadora de Maldito Bulo, que es la parte de Maldita que se encarga pues eso, de detectar los bulos, las desinformaciones. Luego las desinformaciones científicas las aborda Maldita Ciencia, pero nosotros somos como la puerta de entrada. Yo no sé si os suena qué es Maldita.es. Bueno, somos un medio de comunicación que trabajamos como cualquier otro medio, o sea, hay periodistas que se dedican a hacer investigaciones, en este caso sobre todo de qué es lo que está pasando, qué es lo que circula en redes sociales y si es verdad o mentira, y en el caso de la ciencia también a divulgar. Somos una fundación sin ánimo de lucro, o sea, como organización somos una fundación. Nuestros contenidos son de uso libre, citándonos, es decir, se pueden republicar nuestros artículos, se pueden utilizar nuestras infografías, al igual que pasa con la agencia SIN, que a todos os sonará, se puede utilizar siempre que se nos cite. Y somos miembros de la Alianza Internacional de Fact-Checkers, que digamos que es el organismo a nivel internacional que vela porque la gente que hacemos verificación, la gente que nos dedicamos a desmentir y a verificar informaciones y desinformaciones, cumplimos unos criterios de apartidismo, de neutralidad, de claridad en nuestras cuentas. Nosotros tenemos que decir de dónde sale nuestro dinero, en qué se invierte, etcétera, etcétera. Entonces, este es el organismo que lo controla o que lo verifica y todos los años tenemos que pasar una revisión. ¿Qué es lo que hacemos en Maldita.es? Desmentimos bulos, ya os lo he contado, de ciencia y de muchas otras cosas. Damos información de contexto y esto cada vez es más importante. Yo no sé si habéis visto, no solo en Maldita, sino en muchos medios de comunicación, que cada vez hay más formatos que son qué sabemos de, claves de. Nosotros en Maldita cada vez lo hacemos más también, ya venimos haciéndolo desde hace mucho tiempo y a mí me parece fundamental porque en nuestro caso, que uno de nuestros puntos fuertes es desmentir y verificar, no siempre se puede decir si algo es un bulo o no, pues a veces porque está en una línea gris intermedia y muchas veces porque no tenemos acceso a todas las fuentes de información. En los casos de la ciencia sí suelen estar más disponibles, pero en otros casos no, entonces tenemos ese formato. Hacemos periodismo de datos también, sobre todo una parte de mis compañeros, verificamos a los políticos, es decir, si hay un debate del Estado de la Nación, como el que hemos tenido hace poco, pues tengo unos compañeros que se dedican a ver qué es lo que dicen los políticos, seleccionan lo que se puede verificar, porque una opinión no se puede verificar, un dato que me das del paro que habían, pues no sé cuántos años, sí se puede, y lo verifican. Y hacemos peticiones de transparencia, que es algo a lo que todos los ciudadanos tenemos derecho,
Hay una ley que garantiza que podemos pedir datos a las administraciones, desde los ministerios hasta los ayuntamientos. Lo puede hacer cualquiera, nosotros lo hacemos como periodistas. A veces nos lo dan, otras veces cuesta mucho, a veces nos lo niegan hasta en los tribunales. Este número de teléfono que veis ahí es al que se puede escribir. Tenemos un servicio automático de WhatsApp al que vosotros podéis mandar cualquier desinformación que os llegue, que os encontréis, una cadena de WhatsApp, un audio, un vídeo, os guardáis este número como si fuera el de vuestro primo, le ponéis maldito bulo o maldita ciencia, lo que queráis, lo mandáis y si nosotros lo tenemos desmentido, os devolvemos o tenemos un artículo explicativo, automáticamente os llega el artículo y si no, a nosotros nos sirve para saber qué es lo que está circulando, porque claro, nosotros podemos saber qué circula en Facebook, más o menos, qué circula en Twitter, en redes abiertas, pero lo que pasa por WhatsApp, por suerte, no podemos saberlo. Yo sé lo que circula en mis grupos de WhatsApp, pero no lo que circula en los vuestros. Entonces, esta es la manera en la que nosotros podemos saber, podemos registrar qué es lo que pasa e investigarlo. Maldita es todo esto, como veis, cada vez que hago una presentación tengo que añadir una nueva sección. Últimamente nos pasa mucho, maldito bulo, que ya os he explicado un poco lo que es, maldito datos son los que verifican a los políticos, hacen las peticiones de transparencia, maldita ciencia es la parte por la que estamos hoy aquí, que se dedica a verificar contenidos o más bien desinformaciones sobre ciencia y salud y también hacer divulgación. Maldita hemeroteca, que es la que recuerda eso que decían los políticos hace 2 o 3 años o a veces hace 2 o 3 días y contraponerlo con cambios de opinión, que está muy bien cambiar de opinión, pero bueno, que se sepa. Maldita tecnología está centrada en la tecnología, pero desde un punto de vista explicativo, no de este es el último teléfono, sino cómo funcionan los algoritmos, cómo funcionan toda esa parte de tecnología que muchas veces se nos escapa. Y luego estas son otras secciones, estas son las secciones troncales, estas son otras secciones que tenemos. Maldita migración, porque es uno de los aspectos que más suele caer en la desinformación, maldito feminismo, maldito timo, que lo hemos estrenado hace nada, que va a todos estos casos de phishing, esto que os llega te hemos mandado un paquete, pon aquí tus credenciales o soy tu banco y dime tu clave porque te están reteniendo 500 euros, pues eso. Y después, maldito clima y maldita alimentación, que obviamente están muy relacionados con maldita ciencia y que tienen su sección especial porque antes oía Pampa hablar del CERN y del bosón de Higgs. A mí me encanta la física, la astrofísica, aunque no la entiendo mucho, obviamente, pero es verdad que a la ciudadanía eso le llama mucho la atención, pero le interesan mucho las cuestiones de alimentación, de salud, entonces tenemos ese nicho especial. Y maldito clima, porque obviamente hay una emergencia climática, cada vez es más importante y cada vez es más necesario informar sobre ello con datos y con hechos y enseñar también a la gente dónde puede informarse y dónde puede conseguir información. Estos somos todo el equipo, más o menos todo el equipo de Maldita, aunque está bailando. Esta de aquí es Laura Chaparro, quien tenía que estar hoy aquí. Pero bueno, somos ya unas 30 y pico, 40 personas, entre periodistas, personal de administración, ingenieros e informáticos que hacen el trabajo, por ejemplo, de crear ese chatbot de WhatsApp automatizado, gente, personal de proyectos, educadores, que es la parte de mi equipo. Y bueno, Maldita Ciencia ya en particular desmiente bulos, explica y contextualiza, que es una parte muy importante, con el objetivo de que el desmentido llegue más allá que la desinformación. No es fácil, porque una mentira suele correr bastante más rápido que una verdad, aunque luego salga la verdad, pero ahí lo intentamos. Detectamos los contenidos sospechosos, revisamos las fuentes, estudios científicos, consultamos a expertos, un poco lo que os contaba, he escuchado un poquito a Pampa, pues nosotros el trabajo lo hacemos, mis compañeros lo hacen de una manera muy parecida, van a las fuentes, buscan los estudios, las revisiones de estudios, los metaestudios y consultamos a expertos, porque obviamente quienes trabajamos en Maldita Ciencia somos periodistas, o mis compañeros que trabajan son periodistas especializados en ciencia, muchos de ellos han pasado por las manos de Pampa antes, se han formado en la agencia SINC, pero no sabemos de todo, no podemos saber de todos los aspectos de la ciencia, que es algo tan amplio y tan específico y tan difícil si no estás especializado en ello. Entonces tenemos una base de datos muy amplia y luego os contaré un formato que tenemos en el que cualquiera de vosotros, si sois expertos, os podéis dar de alta en nuestra base de datos, si os apetece, y nosotros, el día que necesitemos de esos conocimientos específicos, os llamamos y así conseguimos una mayor diversidad de fuentes que si no
pues al final tiendes un poco a acabar llamando siempre a los mismos expertos y hay muchos por el mundo. En Maldita Ciencia tenemos, al igual que en otras secciones de Maldita, tenemos una metodología pública que podéis consultar en nuestra página web en la que dice cómo trabajamos, cómo se hacen las investigaciones, cómo funciona la revisión de nuestros artículos y cuáles son las categorías que tenemos, porque tenemos una categoría de bulo cuando algo es mentira, y lo podemos comprobar independientemente, una categoría de no hay evidencias, una categoría de las afirmaciones falsas. Entonces, todo eso está categorizado porque al final nosotros estamos diciendo a veces que las cosas están mal, tenemos que apoyarnos en una metodología muy fuerte, muy clara y que guíe nuestro trabajo. Tenemos 3 niveles de verificación, es decir, el periodista escribe su artículo, la editora jefe de Maldita Ciencia hace una primera revisión y luego otro editor de Maldita, otro editor senior, que en algunas ocasiones soy yo, en otras ocasiones es alguno de mis otros compañeros, hace una segunda lectura y revisión del artículo y todos tienen que estar de acuerdo en que eso está para salir. Si no, se revisa y a veces pues, los artículos no salen. Y luego tenemos una política de rectificación, que es que cuando nos equivocamos en algo intentamos que no pase, por eso tenemos una metodología y unos pasos muy estrictos a seguir, pero cuando pasa ponemos corrección arriba del artículo, cuando es algo que realmente afecta al contenido del artículo, ponemos la palabra corrección por encima, explicamos en qué nos hemos equivocado y en redes sociales también hacemos ese aviso de que nos hemos equivocado. Esto es un requisito de los verificadores. Yo no sé cómo os imagináis vosotros, bueno, no sé muy bien de qué ámbito venís. ¿Venís todos del mundo de la ciencia? ¿Hay periodistas por aquí? ¿Periodistas? ¿Manos arriba? Bueno, alguno. ¿El resto venís del mundo de la ciencia? Supongo que de diferentes lugares. ¿Cómo os imagináis vosotros la desinformación científica? ¿Qué forma creéis que tiene? ¿Qué os viene a la cabeza cuando os hablo de un bulo sobre ciencia? Por ejemplo. Que una vacuna provoque un cierto efecto que se ha observado y que ya no sea cierto, se pegue una cuchara en el brazo. Eso lo hemos vivido en Maldita, por ejemplo. Y eso puede circular en muchos formatos. Puede circular en un audio, en una cadena de WhatsApp, en una foto con unas cuantas frases. ¿Algo más? ¿Os imagináis? ¿Os ha llegado? ¿Habéis visto? Con las vacunas tenemos un buen entrenamiento. Que se magnifique también puede pasar. Que se magnifique, vosotros que venís del mundo de la ciencia, una cosa es lo que pone el estudio y otra cosa es lo que a veces sale en algunos medios y no siempre es. Y bueno, por eso es importante que los periodistas que escriben sobre ciencia estén formados y por eso en situaciones como una pandemia en la que periodistas que igual normalmente no escriben sobre temas científicos, pues se intenten formar mínimamente o por lo menos acudan a expertos para no meter la pata. O, yo qué sé, yo hace poco con unos chavales, no sé si os suena eso de que va a impactar un meteorito, la NASA ha dicho que va a impactar un meteorito el 26 de mayo, era esta última vez. La NASA no ha dicho eso, ha dicho que hay un meteorito que es potencialmente peligroso igual en algún momento, pero para nada ha dicho que va a impactar y mucho menos ese día. Eso también es una desinformación. Desinformación es esto también, pues decir que tienes que lavar el pollo antes de... Esto lo habrá tratado Maldita Alimenta, tienes que lavar el pollo antes de comértelo. Esto sale de TikTok, para que veáis, TikTok ahora, pues sobre todo entre la gente joven, pero no tan joven también, pues eso es un campo estupendo para muchas cosas y entre ellas para algunas desinformaciones. Este es de hace poco, se desmayó el guitarrista Carlos Santana en el escenario en un concierto y entonces decían, podéis estar seguros de que es a consecuencia de la vacuna del COVID. Esto circula por Telegram, por otros sitios, pues bueno, ahí tú lo lanzas y quien lo recibe, pues a ver qué pasa. O gente diciendo, a veces incluso médicos, diciendo vacunar a los niños es un genocidio, ¿no? Esto es la desinformación también, no es solo algo, porque siempre como que nos viene a la cabeza lo que aparece en un medio de comunicación, ¿no? Muchas veces, pero otras veces aparece, como veis, en distintos formatos y nos llega a través de muchos canales. Yo quería hacer un juego con vosotros. Os voy a pedir que os metáis en esa... No sé qué tal va la conexión aquí, pero es kahoot.it. Normalmente este juego lo hacemos con verdad o bulo y ponemos casos en los que tenéis que averiguar si son verdad o son bulos. Yo me he inventado una nueva versión que es verdad, bulo o invent. Es decir, todo lo que os pongo es mentira. Hay bulos que han circulado
y que nosotros hemos desmentido, y luego yo me he inventado algunos. No está bien hacerlo, por favor, no los hagáis circular, no le hagáis fotos y los hagáis circular, pero he dicho, bueno, como circulan cosas muy locas, vamos a ver si somos capaces de averiguar qué es lo que ha circulado de verdad y qué cosas me he inventado yo para este caso. Así que me voy a ir, si ya lo tenéis todos. El PIN os lo doy ahora. Kahoot, Kahoot.it. Y ahora vamos a jugar. El PIN os sale ahora, está cargándose. Os van a salir, vais a ver aquí lo que tenéis que votar y os van a salir un bulo o invent. Os tenéis que meter vuestro nombre, una vez que metáis el PIN tenéis que meter vuestro nombre. Ana, Jorge, Jesús. Tengo que decir que puntúa si acertáis y lo rápido que acertéis. O sea, cuanto más rápido contestéis, más puntos os lleváis. Bueno, ya somos unos cuantos. José María no quiere estar. Se ha tachado. Ahora ya sí. ¿Estáis todos? Va a aparecer una imagen y entonces va a aparecer o bulo o invent, cada uno con un color. Si es bulo, si le dais a bulo, creéis que ese bulo realmente es algo que ha circulado y que nosotros hemos desmentido. Si le das a invent, es que creéis que me lo he inventado yo. Que me he puesto a prueba ahí como desinformadora a ver qué tal se me da. ¿Estamos? Venga, va, pues empezamos. Os lo leo un poquito porque algunos igual se ven un poco pequeños. Hoy he puesto verdad o invent, bulo o invent, por favor, me ha quedado mal el titular. Bulo o invent, el primero. Receta para curar el cáncer, se puede dejar fuera de la nevera, babá, medio kilo de miel pura de abejas, 2 hojas grandes y 3 pequeñas de aloe, 3 cucharadas de coñac, whisky, tequila o aguardiente. No se debe quitar la cáscara, Fray Romano dice que debe tomarse una cucharilla grande, me lo he inventado yo, es algo que ha circulado. Sí, se acaba el tiempo, hay tiempo limitado, 20 segundos. Bueno, la mayoría habéis dicho que era bulo, que ha circulado, y efectivamente es un bulo que ha circulado. Vamos a ver quién va ganando. Andrea, por ahora. Y este es el desmentido que hicimos, ¿no? En este caso circulaba, como veis ahí arriba, pues por Facebook, de una página que se llama El cáncer no mata, pues que ya dice bastante, pero bueno. Nosotros lo desmentimos en Maldita Ciencia. Vamos al siguiente, a ver. Creo que son 20 segundos lo que hay para responder. Recomendación, dúchense antes si pueden, papá. Tenía una exnovia que se hacía duchas vaginales con una perita con agua y Listerine al bañarse. Duchas vaginales con agua y Listerine. ¿Esto ha circulado? ¿Me lo he inventado yo? Un poquito más disputado. 14 creéis que ha sido un bulo, 2 que me lo he inventado. Fue un bulo real. Y el título, a ver cómo vamos. Jorge sube, cabeza, 1400. Sofía, José María. Y el titular que hicimos, estábamos tan alucinados que nuestro titular fue este. A ver, por favor, no es buena idea lavarse la vagina con Listerine o otro enjuague bucal. Os prometo que era como, bueno, no vamos a tener que desmentir esto, ¿no? Pero cuando ya empezamos a ver que era tendencia, no solo en Instagram, que es de donde viene eso, o de TikTok, ya no me acuerdo, sino que había saltado a Twitter, que era tendencia, fue como, bueno, igual sí tenemos que desmentir esto, porque luego la gente se va a estar haciendo lavados vaginales con Listerine, y bueno no es. Vamos al siguiente. Mensaje de WhatsApp. Cuidado con las hojas amarillas en los geranios. Si te encuentras con hojas amarillantes y resecas en los bordes, ten mucha precaución. Aunque se parezca, en realidad no es un geranio, sino una variedad llamada Pelargonium, que puede poner en peligro el ecosistema de la zona. La gente no lo sabe, pero es peligrosa para las abejas, bla, bla. Cuida las abejas, son nuestro futuro, haz que circule. Mensaje de WhatsApp. Estáis muy afinados. Me lo inventé yo el otro día. Bueno, hay 4 personas que han pensado que era algo que había circulado. Bueno, Jorge sigue en cabeza, Cris y Lorena por detrás. Y para que veáis que me lo inventé yo, pues un geranio que tenía delante de mi ventana, de mi suegra, que estaba un poco amarilleado porque estoy teletrabajando estos días, y dije, pues venga, para arriba el geranio. La especie existe, no es un geranio, pero es una especie parecida a la que aparecía ahí. Hice mi investigación para poder desinformar bien.
Y busqué que nadie hubiese desinformado con eso, que ojo. ¿Sabes que el hierro metaboliza las grasas? Usa este sencillo método para adelgazar sin sufrimiento. Mezcla 10 gramos de virutas de hierro con 3 litros de agua y 5 cucharadas de vinagre. Déjalo reposar 3 días en sitio fresco, seco y oscuro. Cuela las virutas, pone a hervir el agua ferrosa y añade jengibre natural, limón y cúrcuma. Toma un vaso cada día. ¿Os habéis creído que ha circulado? Este me lo inventé yo. Os juro que también miré el hierro metaboliza las grasas a ver si alguien ya se lo había inventado antes. No, pero bueno, bien. Estos años en Maldito Bulo me han servido para saber hacer de mala. Y este, vamos a ver, ya me queda uno después de este solo. Jorge sigue ahí. Bueno, ahí veis, ahí yo trabajando con mi doc para lanzarlo. Y este último. Esto fue escrito por un profesor de medicina de no sé qué universidad en Málaga que aconseja que la gente no debe empezar mojándose la cabeza y el cabello cuando se duchen porque es una secuencia inversa. Esto causa que el cuerpo trate de ajustar su temperatura muy rápidamente, bla, 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 infarto. Puede causar roturas capilares y arterias y por consiguiente un infarto, broken heart o caídas. Este fue un bulo que circuló y que lo hemos desmentido varias veces. Perdón. Ay, no queremos. Y ahora ya viene el ganador. En el número 3, Lorena. ¿Dónde está Lorena? Siempre pienso que voy a traer Sugus y luego siempre se me olvida. En el número 2, Chris. Y en el número 1, Jorge. ¿Será Jorge? Jorge. ¿Dónde está Jorge? Enhorabuena. Ya, es que siempre se me olvida. Siempre digo, me voy a traer unos Sugus, una bolsa de Maldita o algo, una tote bag de estas. Y luego siempre se me olvida, pero la próxima vez a ver si no. Te llevas el reconocimiento y el aplauso de todos tus compañeros. Bueno, pues habéis visto que la realidad supera la ficción, ¿no? Y que circulan bulos de todo tipo. Ay, se me ha ido la presentación, no pasa nada, me la busco. A ver, me vais a disculpar porque se me ha ido, pero la busco en un momentito. Perdonad. Ay, a ver si soy capaz. Bueno, estas son cosas que pasan de la técnica. Y ahora me dice que no puedo cargarlo. ¿Todo bien? Vamos a ver si por aquí. Ahora sí. Y volvemos a donde estábamos. Bueno, habéis visto que hay cosas bastante peregrinas, ¿no? O sea, como lo de los lavados vaginales con Listerine, yo qué sé, las vacunas que decían antes que se pega la cuchara. Entonces, uno como periodista o como científico, al que de repente le llama un periodista de Maldita Ciencia para preguntarle si tiene sentido que las vacunas se peguen en el brazo o cosas variopintas estas, se puede preguntar, ¿hace falta desmentir esto? Y la respuesta de Maldita es que cuando desmentimos, sí hace falta desmentirlo, porque igual vosotros no conocéis esos bulos, no os llegan, pero eso no quiere decir que no estén circulando, porque igual los periodistas, los políticos, los ciudadanos informados se mueven aquí arriba, igual un poco más en Twitter, pero el resto de la conversación y lo que está circulando, que es lo que a nosotros nos llega y por lo que le pedimos a la gente que nos mande las cosas, circula por ahí, y por ahí circulan los bulos y las desinformaciones que nos llega, y si la gente nos lo pregunta es porque tiene dudas. Entonces nosotros consideramos que sí hay que desmentirlo. La desinformación ha existido siempre. Yo creo que aquí sí que puedo lanzar un poco, aunque no traigo la diapositiva. ¿Os suena Ricky Martin, la mermelada, un perro, ciertas cosas? Eso pasó hace 22, 23 años ahora. No había redes sociales y aún así se difundió pues, que había un programa que se llamaba Sorpresa, Sorpresa, para los que no les suenen, que trajo a Ricky Martin para dar una sorpresa a una adolescente, y cuando llegaron supuestamente a casa de la niña a grabar,
la niña estaba con un perro, un tarro de mermelada y, bueno, os podéis imaginar el resto, y si no lo buscáis, que tenemos un artículo en Maldita. Ahí no había redes sociales, circulaba mucho más despacio y, sin embargo, circuló muchísimo, y aún a día de hoy hay mucha gente que sigue creyendo que eso pasó, aunque salieron a desmentirlo. Aunque ha existido siempre la desinformación, hay algo que ha cambiado en los últimos años, en las últimas 2 décadas o 15 años, y que ha hecho que circule mucho más rápido y que estemos hablando de desinformación todo el rato. Por un lado hemos perdido el ancla y todo el mundo puede desinformar. ¿Qué significa cuando decimos que hemos perdido el ancla? Antes sabíamos que la información venía por unos canales bastante determinados. El periódico que compramos en el kiosco, la radio, la televisión, los informativos, que podían tener su sesgo hacia un lado o hacia el otro, pero normalmente ahí había periodistas que intentaban hacer bien su trabajo y que tenían una metodología de trabajo. Hoy en día, si me llega un pantallazo de un tuit, ¿de dónde sale eso? ¿Es realmente un tuit? ¿Es una cuenta parodia? ¿Es una foto que alguien ha hecho de un tuit real? Si me llega, si entro en una página web que no sé muy bien de dónde sale, pues es que mucha gente no, o a todos nos puede pasar, llegas a una página web que no te suena y no sabes si eso hay periodistas detrás, no hay periodistas, si es una página de un organismo oficial o no, de mi banco o no. Yo a veces cuando hago ejercicios con los chavales pongo de ejemplo la agencia Sync, porque los que trabajamos en este mundo conocemos la agencia Sync, pero mucha gente no. Entonces les pongo como ejemplo bueno de cómo saber que esa es una página fiable, pues encuentras a sus autores, sabes de dónde sale, viene publicado cómo trabajan y ese es un buen ejemplo. Cuando no hay todo eso, pues igual tenemos que sospechar un poco. Y hoy todos podemos desinformar porque tenemos esto. Hace unos años, ¿quién podía generar información y por lo tanto también desinformación? Pues los medios de comunicación, las élites, los gobiernos, la Iglesia, el poder, ¿no? Eran los que tenían el altavoz para llegar a tanta gente, para compartir información y también para desinformar. Hoy en día, con el móvil, cualquiera podemos poner un tuit y si tienes muchos seguidores o por lo que sea, se hace viral, llegas a miles, decenas de miles, cientos de miles de personas. Eso no pasaba antes, por eso el fenómeno ha explotado, por eso hoy en día hablamos de desinformación, tanto de desinformación, de bulos, y se viraliza mucho más rápido pues porque hay todos estos canales. No solamente cualquiera puede desinformar, sino que hay muchos más canales por los que nos llega la información y está muy bien, pero también la desinformación. También se amplifica mucho más rápido. Esto es una cosa que se llama la trompeta de la desinformación y que muestra un poco cómo a veces una desinformación empieza en sitios web anónimos, tipo, yo qué sé, forocoches, 4chan es en Estados Unidos, que igual os suena que es el forocoches de allí. Luego pasa a algunas redes cerradas o semicerradas, Telegram, WhatsApp, etcétera, grupos organizados conspiranoicos, redes sociales abiertas, Facebook, Twitter, y a veces acaban los medios de comunicación y nos la cuelan a los medios de comunicación a veces y se acaban publicando desinformaciones que luego hay que desmentir y corregir, y si la corriges, corregirla bien. Entonces, todo esto funciona mucho más rápido. Hay una cosa que yo no he dicho. ¿Os suena otro nombre para la desinformación? Seguro que sí. No me vais a oír. ¿Perdón? Pues verdad es uno, pero otro que está como mucho más y que yo no voy a decir. Fake news, ¿no? Nosotros no lo llamamos fake news por varios motivos. Uno, porque si pienso en fake news o en noticias falsas, que es como la traducción al español, pienso en algo que tiene un formato de noticia. Ya os he mostrado que gran parte de la desinformación que circula por WhatsApp, por Facebook, por audios, por vídeos, muchos formatos que no tienen que ver con la noticia. Segundo, porque el término fake news ha sido instrumentalizado y manipulado por personajes y políticos como Donald Trump, que llamaba fake news media, medios fake news, que publican fake news, a medios como la CNN, el Washington Post, el New York Times. Entonces, se ha instrumentalizado en ese sentido y creemos que tenemos que dar también la batalla del nombre. Y porque es un fenómeno mucho más amplio y tenemos una palabra muy bonita en español, así que utilizamos bulo o desinformación. ¿Para qué creéis vosotros que se crea desinformación científica? Vemos que existe, que la hay. Nosotros tenemos 1000 y pico desmentidos de la pandemia. O sea, tenemos un recopilatorio con 1000 y pico desmentidos que hemos ido actualizando. ¿Por qué creéis que se genera esa desinformación científica? ¿Qué motivos creéis que hay detrás? ¿Qué se os ocurre? Intereses políticos, económicos, lo mismo. Intereses políticos y económicos ya es la mitad de lo que tenemos nosotros identificado. Hay veces que son, esto no lo he puesto, hay veces que son errores. Por ejemplo, si un medio de comunicación publica que la NASA ha dicho que va a caer un meteorito
el 26 de mayo sobre la Tierra y que la va a destruir, pues obviamente es un medio de comunicación que ha malinterpretado algún comunicado de la NASA o que ha oído campanas y no sabe dónde. Hay veces que son errores y otras veces hay motivaciones. El dinero, por ejemplo. ¿Os suena el clickbait? ¿No? Cuando estos titulares maravillosos de mira lo que le ha pasado a esta, mira esta famosa 20 años después, tal. Eso es clickbait, o titulares muy sensacionalistas que luego entras en la noticia y no te están contando eso. Eso tiene, aparte de para que lo leas, por ahí entra el dinerito, por ahí entra, cuanto más clic hay, más publicidad le entra al medio, más dinero genera. Entonces, ese es uno de los motivos. Suscripción a canales, pues si hay unos negacionistas o conspiranoicos que tienen un bonito canal de YouTube, cuanto más seguidores, suscriptores haya en ese canal, más publicidad le va a entrar, más dinero. Y venta de remedios pseudocientíficos que no tienen ningún tipo de evidencia y que al final le generan un beneficio económico a quien los está poniendo a la venta. Motivos ideológicos. Aquí solemos hablar, cuando no son de ciencia, pues por ejemplo el debate, la desinformación relacionada con la migración. Obviamente se quiere crear un caldo de cultivo para transmitir ciertas ideas políticas. En el caso de la ciencia, por ejemplo, ¿os acordáis del debate del consumo de la carne, ¿no? Esta entrevista que salió con el ministro Garzón no sé si era en The Guardian, si no me equivoco, que hablaba de la carne producida en macrogranjas y todo lo que se genera alrededor. Hay un interés ideológico ahí. El debate sobre la vacunación. Hay en algunos, en España poco, pero hay algunos países que presidentes y partidos políticos hacen bandera del antivacunismo, o como se llame en sustantivo. Os sonará Bolsonaro. Trump ahora no recuerdo, bueno, ya no estaba tanto en el poder, pero Bolsonaro ha hecho gala de estas ideas, ¿no? O el debate sobre el cambio climático. Ahí sí que ha habido un debate fuerte en Estados Unidos, por ejemplo, está asociado la defensa de la lucha contra el cambio climático a ciertas ideas políticas y el negacionismo del cambio climático o de que las medidas contra el cambio climático sirvan de algo está asociado a otro ámbito político. Y luego la polarización, la ideología al final llevada al extremo, pues genera desinformación visceral y un ataque al consenso social. Al final acabas polarizando la sociedad, ¿no? Y eso es un abono para... se retroalimenta, la polarización y la desinformación se retroalimentan unos a otros, ¿no? Cuanto más polarización hay, más fácil es que cale la desinformación y la desinformación ayuda a que haya más polarización. Cuando hablamos de bulos, también nosotros, de otro tipo de bulos que no son científicos, hablamos de crear el caos. Hay bulos que no sabemos por qué surgen, pues alguien intenta trolear, se inventa algo y lo pone a circular. Hay un tipo que se hace pasar, que se crea cuentas de Twitter, se pone el nombre de no sé quién y es que no ha habido una esta semana. Ah, sí, hace poco ha tuiteado que se había muerto el ex pontífice, el ex papa Benedicto XVI. Es un señor que cada tanto dice que es para poner a prueba a los medios, para ver si, y a los ciudadanos, a ver si lo creen o no. Este fue el que dijo que se había muerto Javier Marías también en Twitter, y no sé si os acordáis de la foto de Chávez en El País, una portada en El País que aparecía una foto de Chávez antes de que muriese, intubado en el hospital. Pues se la colaron en ese caso al País, rectificaron, hicieron una editorial y todo. Es ese mismo señor. A mí no me hace mucha gracia, o sea, quiero decir, porque al final generas una desinformación que tú quieres poner a prueba y todo bien, pero hazlo en una clase, no lo hagas lanzándolo al debate público, donde acaba convirtiéndose en una desinformación. Consecuencias de la desinformación sobre ciencia y salud. Aquí igual lo tenéis un poco más claro. ¿Qué consecuencias creéis que puede tener? Miedo y pánico. Eso es. Peligro para la propia salud, si pone a prueba esa práctica como la del 15 peligra la vida. Claro, peligra la vida. O si me estás diciendo que las vacunas no sirven para nada y no me vacuno, o si me estás diciendo que me voy a curar el cáncer con cúrcuma, pues bueno, igual la cúrcuma no me hace mal, pero igual lo que hace es que yo deje ciertos tratamientos que sí hay evidencia científica de que pueden servir para curar el cáncer. Entonces, tiene consecuencias muy graves. El miedo, ¿no? Lo decíais por aquí, las vacunas causan autismo, el wifi es peligroso, nos están fumigando desde el cielo, que generan miedo. Hace años que se sabe, décadas, me atrevo, no sé si son décadas, pero casi, de dónde sale eso de que las vacunas causan autismo, ¿no? De un estudio que luego fue retirado, todavía hoy eso sigue.
dinero, ¿no? Timos, o sea, gente que pierde su dinero porque pues, paga terapias pseudocientíficas que no tienen evidencia, compra productos, el MMS supuestamente que te va a curar del coronavirus, que no vale para nada, productos sin efecto, protecciones innecesarias contra ciertos males, contra el 5G, bueno, hablamos, ¿no? Nos suena ese, no es muy caro, el sombrerito de papel albal, pero cosas de esas hay un poco más sofisticadas que te hacen creer que te va a proteger contra ciertas cosas que, primero, muchas de ellas no suponen un peligro y, segundo, en algunos casos que suponen un peligro igual no sirven para nada esos supuestos remedios. Y para la salud, como hablábamos, el Listerine. Que te ponga el Listerine, pues es que puedes coger una infección seguramente. Abandonar terapias probadas, ¿no? Que es lo que os decía del cáncer. Igual lo de que tomar limón sirve para curar un cáncer no me hace daño, pero sí que puede hacer, o si caigo en ciertas casillas sectas, puedo acabar dejando ciertos tratamientos. De ¿a quién creéis que puede afectar la desinformación sobre ciencia y pseudoterapias? Claro, uno piensa cuando trabaja en la ciencia o cuando es periodista, ¿no? Podemos pensar que a mí no me va a afectar y que no voy a caer en la desinformación científica y en la desinformación en general, pero todos podemos caer en la desinformación, depende de lo que nos toque. La desinformación juega con las emociones de la gente y con nuestras creencias y nuestros sesgos, y todos tenemos alguna ahí en la que seguramente vamos a caer, y por eso tenemos que ser muy conscientes, y por eso desde Maldita hacemos también esta labor de educación, que aquí vosotros seguramente no vais a caer en casi ninguna, pero igual en otras sí, ¿no? Igual yo siempre cuando hablo de timos, por ejemplo, siempre cuento que si no has caído o no has estado a punto de caer en un timo o en un phishing, es porque todavía no te ha llegado el que está hecho para ti. Porque a todos en algún momento, o incluso a mí, sabiéndolo, me ha pillado así con la guardia un poco baja y he estado a punto de dar el clic o me he dado cuenta en el segundo paso y ahí ya he frenado. Entonces, yo qué sé, a los jóvenes, por ejemplo, igual no caen en ciertas cosas, la gente más joven, los adolescentes, pero si aparece una influencer que dice que le encanta vomitar, aunque no se lo provoque, pues ahí estás transmitiendo un mensaje muy peligroso que a la gente joven le puede hacer mucho daño. O, no sé si os suena esta imagen, Rosalía envuelta en papel de celofán o de plástico en una sauna, diciendo que así adelgaza mucho más rápido. Pues esto es un peligro también, te puedes deshidratar, puedes perder electrolitos, no es una forma eficaz de adelgazar y tiene miles y millones de seguidores. Los collares de ámbar, ¿no? Yo ahora soy madre recientemente, pues igual en un momento de desesperación que mi hija está llorando toda la noche porque le están saliendo los dientes, pues puedo llegar a pensar que, bueno, pues mira, mal no le va a hacer ponerle un collar de ámbar si dicen que con esto va a dejar de llorar. Claro, es peligroso porque igual se ahoga con el collar de ámbar, pero por eso os digo que el sesgo que tengamos, o yo que ahora sigo, pues eso, muchos temas de crianza, pues igual ahí si el estilo de crianza se ajusta un poco a lo que yo estoy haciendo y creo que está bien, pues igual, pues me quiero creer que eso es lo que está bien, aunque haya estudios. Yo no sé si os suena, hay un método para que los niños, no me sale, Estivil, para que los niños aprendan supuestamente a dormir, que es que tú dejas al niño, te vas y le dejas llorar X minutos y entonces ya vas y le atiendes, ¿no? Entonces esto es, según algunos estilos de crianza, es malísimo y muchas veces pues, se apoyan en evidencia científica, y hace poco me encontré con un artículo en Nautas que venía desmontando esa evidencia científica. Y bueno, yo no concuerdo por el estilo, aunque entiendo que en un momento de desesperación lo puedes hacer y he estado a punto de hacerlo, pero claro, ahí fue como, pues igual no hay realmente evidencia científica sólida de que esto sea perjudicial, y ahí pues entra mi sesgo, ¿no? Entonces este sesgo lo podemos tener todos con lo que a cada uno nos toca. O por ejemplo, ¿esto qué era? De que el cáncer de tiroides, que los protectores que hacen para las radiografías pueden afectar al tiroides y entonces puede provocar cáncer de tiroides. Pues es mentira, y yo qué sé, depende de cómo seas, te puede afectar. Entonces, a cualquiera nos puede afectar. Os podéis imaginar que en Maldita, cuando llegó la pandemia, fue el cóctel perfecto de la desinformación y de los bulos, ¿no? Por aquí habéis dicho las vacunas. Antes de las vacunas ya pasamos por todas las fases del virus, viene de un laboratorio chino, las mascarillas no sirven para nada y te vas a ahogar, etcétera, etcétera. Era un virus desconocido, había incertidumbre y miedo, y claro, además, lo que se decía un día, al día siguiente cambiaba. Eso hay que explicarle a la sociedad por qué cambia el que un día me digan
que los guantes, que me ponga guantes pero no me ponga mascarilla, y al día siguiente me digan que los guantes no valen para nada pero que me tengo que poner mascarilla. Obviamente eso genera desconfianza en la sociedad y hay que explicarle el por qué hay un cambio en la evidencia científica o en lo que se cree que está pasando de una semana para otra, no es algo desconocido. Y luego el confinamiento, estábamos cada uno aislados en nuestra casa, mucha gente viviendo incluso sola, pero conectados permanentemente a la vez y en un estado de miedo, de incertidumbre y de paranoia, pues que hace que tú estés todo el día enganchado a las redes y reenvíes todo lo que te llegaba. Además, y esto es algo que pasa mucho, aunque no lo he puesto en las causas, en la desinformación sobre ciencia, que muchas veces la gente que comparte, una cosa es el por qué se crea, pero otras veces el por qué se comparte la desinformación no es lo haces por desear el bien, ¿no? Porque si yo te estoy compartiendo que cuidado porque el protector de las radiografías me puede generar cáncer de tiroides, pues lo estoy haciendo para protegerte. Entonces, eso es como algo muy peculiar de la desinformación, de la difusión de la desinformación científica. Os decía, ¿no? 1.280 mentiras, bulos y desinformaciones que hemos desmentido sobre la pandemia. Antes de la pandemia nos llegaban como unas 250 consultas diarias por WhatsApp, y durante la pandemia nos llegaron 1.000. O sea, pasamos, se multiplicó por 4, ¿no? El flujo de desinformación. Antes de la pandemia, todos los días llegaba uno de mis compañeros de Maldito Bulo, se sentaba delante del ordenador, conectaba, o sea, el WhatsApp era esto, teníamos un teléfono, conectaba el WhatsApp a la pantalla y ahí se dedicaba a revisar qué era todo lo que llegaba, a pasárnoslo para ver lo que llegaba y a contabilizarlo de aquella manera y a responder y a mandar los desmentidos, además, y a mandar unas listitas que teníamos con los bulos del día. Claro, cuando empezamos a recibir 1.000 mensajes teníamos ahí un retardo de que 500 mensajes acumulados todos los días, que era una angustia aquello ya, aparte de la pandemia, que no podíamos vivir con ello. Entonces desarrollamos lo que os contaba, que es este chatbot de WhatsApp, en el que se puede mandar, así es como yo lo tengo guardado, bot Maldito Bulo, al que podéis mandar los contenidos que os lleguen, audios, vídeos, cadenas de WhatsApp, y que contesta automáticamente y que además a nosotros nos va registrando y nos va contabilizando cuántas veces llega eso para saber qué es lo que más está circulando. ¿Qué desinformaciones y estrategias? Ya hemos hablado de algunas, ¿no? Durante la pandemia se han utilizado para desinformar. Sobre el origen del virus, ¿no? Se decía que no es natural, que viene de un laboratorio, etcétera, etcétera, utilizando en algunos casos el nombre de premios Nobel que no han dicho esto, aunque luego ha habido algún premio Nobel que ha dicho cosas cuestionables con la evidencia científica, pero en este caso, por ejemplo, no lo había dicho, se lo inventaron y él tuvo que salir a desmentirlo. Entonces, todo este tipo de cadenas han circulado. Sobre las vacunas, que llegó un poco más tarde, ¿no? La vacuna de Pfizer podría producir impotencia sexual y calvicie, pues un estudio que igual decía, a saber lo que decía, y lo transforman en ese titular, el grafeno, ¿no? Las embarazadas perdieron al bebé, algo que era mentira, nunca reveló eso Pfizer. Entonces, bueno, aquí están como los temas más comunes sobre los que se ha desinformado durante la pandemia. Los supuestos efectos secundarios, los componentes supuestamente nocivos, hacer desconfiar sobre el proceso y desarrollo de la investigación. Esto fue otra cosa que tuvimos que explicar todos los periodistas mucho. Claro, de repente todos acostumbrados, y si siempre nos han dicho que en desarrollar un medicamento se tarda no sé cuántos años y que eso se hace además para que haya unas garantías y tiene que pasar no sé cuántos comités y aprobaciones de la Unión del organismo correspondiente, y de repente tenemos una vacuna en un año. Pues obviamente hay que explicar a la gente el por qué hay una vacuna en un año, porque se están utilizando ya tecnologías previas y aprovechando estudios previos, porque toda la comunidad científica, básicamente todo el mundo, se está concentrando, o la parte que le corresponde a esto, se está concentrando en desarrollar lo mismo, pero esto es normal que la gente de a pie desconfíe, porque va en contra de lo que ha estado escuchando toda la vida, aunque no sea un científico, de lo que le han ido transmitiendo toda la vida. Entonces, esto hay que explicarlo. Datos sacados de contexto también, las conspiraciones, ¿no? Pues el plan para controlar a la población, Bill Gates, Soros, os sonará, o sea, estos son como el podium del mal, ¿no? Bill Gates, Soros y alguno más por ahí que están financiando y que tienen un plan para reducir la población mundial y que todos nos muramos o no podamos procrear. Y utilizan también falsos textos legales para engañarnos sobre la vacunación. Los remedios mágicos, ¿no? Pues la dieta alcalina que prevenía el coronavirus, beber agua o hacer gárgaras. No os podéis imaginar lo que circuló, ¿no? Hacer gárgaras, claro, no te va a matar. Hacer gárgaras con agua tibia
todo bien, no te vas a morir, pero si dejas de guardar la distancia de seguridad, ponerte la mascarilla y luego no te vacunas, pues hombre, igual entonces sí es peligroso. Además, esto ha circulado en distintos países, porque una cosa que tiene la desinformación y que está relacionada con lo rápido que circula todo es que no tiene fronteras. Circula, en el caso de España, además, lo que nosotros llamamos la ruta de la seda de la desinformación en español, que no va hacia el lado de Asia, sino hacia el lado de América Latina, incluso de Estados Unidos, de la parte de población de habla hispana, en la que los bulos van saltando por diferentes países y van llegando de unos países a otros, pero aparte también en otros idiomas. O sea, este en concreto circuló en inglés, en italiano, pero vamos, seguro que en varios más, y nosotros como verificadores, en este caso, esta organización de la que os hablaba al principio hizo una base de datos, un Excel, en el que todos los verificadores que queríamos, que formamos parte de esa organización, íbamos metiendo cada día, o cuando podíamos, las verificaciones que habíamos hecho con nuestros artículos y una pequeña explicación en inglés. Entonces, cuando nos llegaba algo que no sabíamos de dónde venía, que era un poco complicado de verificar, nos metíamos en esa base de datos, veíamos si algún compañero ya lo había desmentido, y eso nos facilitaba mucho el trabajo. Luego nosotros teníamos que hacer nuestra comprobación independiente, pero ya teníamos parte del trabajo acelerado. Esto mismo lo hemos hecho con Ucrania. En este caso lo ha impulsado Maldita, hacer una base de datos a nivel mundial para poder colaborar todos y que sea más fácil. O que recomendaba consumir cloruro de magnesio, jengibre, etc. Gente que se quiera aprovechar, no sé si os sonará igual este señor, PAMIES, y bueno, vender supuestos tratamientos como el MMS, clorito de sodio, para curar, no cura nada y se llevan un dinero. Y luego el negacionismo, no hay evidencia de que el uso de las mascarillas esté causando neumonía, decían que causaba neumonía, vídeos diciendo que la vacuna, pues eso, iba a servir para esterilizar, tal, luego vídeos de hospitales en los que decían que no había nadie, no sé si viste alguno de ellos, que decían, pues dicen que hay pandemia y que no sé cuánta tasa de enfermedad, pero están vacíos los hospitales. Pues claro, es que me estás grabando igual la entrada al hospital por la noche, la zona esta de triaje que hay, las carpas, y me estás diciendo que es parte del hospital, pero no. Entonces, circuló todo eso y ya el negacionismo organizado, ¿no? O sea, nosotros hemos detectado grupos en Telegram en los que se estaban organizando para esto mismo, de entonces id y colaros en los hospitales y id a las horas en las que no haya mucha gente y luego mandáis los vídeos y poneros un traje de médico a ver si os dejan pasar. Hay un grupo que se llama Médicos por la Verdad, que existe en España, que existe en Argentina, existe en Alemania, y nosotros hemos detectado conexiones entre los líderes de este grupo, por ejemplo, entre Alemania y España, han coincidido en eventos, entonces ya todo esto está bastante organizado. Luego se ha utilizado a nivel político, ¿no?, contra varios políticos de todos los signos. Veis aquí Pablo Iglesias, Aznar y Botella, Ortega Smith, o sea, fotos de, pues se está paseando y se está saltando, hubo quien se lo saltó, se está saltando el estado de alarma, pero estaban descontextualizadas. Entonces se ha utilizado también como arma política, también como el llevar el contrario a lo que dicen las autoridades por llevarlo, o a los informes de las autoridades, que no quiere decir que no se equivoquen a veces, y el uso de los expertos, ¿no? Este señor era un ginecólogo argentino que salía diciendo que las pruebas del virus eran falsas. Esta fue otro de los argumentos que circuló, que las PCR no servían para nada, que no detectaban, que la secuencia del virus ni siquiera estaba identificada y que era todo un invento. Pues bueno, aunque este señor sea médico, si lo es, porque a veces no lo son, sea médico, esté colegiado, tenga su bata blanca y si es ginecólogo y está contando cosas que van en contra de la evidencia científica, pues bueno, no hay por qué creerle. El problema es que cuando la gente ve o vemos a un señor con bata blanca, nuestro cerebro hace clic. Esto ya le da un aura de autoridad y de que este señor sabe de lo que habla, que cuesta salir de ahí muchas veces. ¿Qué es lo que podemos hacer? ¿Qué es lo que hacemos nosotros y qué podemos hacer todo? Bueno, si tenéis, no lo he dicho al principio, pero si alguien tiene alguna duda, aunque al final vayamos con ello, me podéis interrumpir en cualquier momento. ¿Qué hacemos nosotros y qué podemos hacer todos? Nosotros desmentimos, pues con el formato este de bulo, ¿no? La NASA no ha confirmado que exista un universo paralelo, no es el del meteorito, pero casi. Uno del gusano no sé qué, de unos plátanos, los taninos del vino sirven para combatir mejor la COVID-19, este llegó varias veces, bebed vino porque así nos vamos a curar de la COVID. A mí me gusta mucho el vino, o sea, a mí me gusta el vino, me gusta beber, pero bueno, pues que sepas que bueno, que no te va a ayudar y que además bueno tampoco es, que si lo bebes, pues lo bebas porque te gusta y asumiendo que igual no es bueno para parte de su salud.
pero en fin, que es bueno para ciertas cosas, pues está también ahí arraigado, y hay nuestro sesgo de me gusta beber y no quiero que me digan, me quiero creer que la copita de vino al día o de lo que sea es buena y me va a ayudar y entonces ya me sirve para engañarme a mí mismo. Pues no nos engañemos a nosotros mismos, si lo vemos muy bien, pero sabiendo lo que hay. ¿Cómo elegimos el que desmentir? Con dos criterios, la vialidad y la peligrosidad. Creo que en esta circunstancia la peligrosidad se entiende perfectamente. Si alguien está diciendo que las vacunas no valen para nada, que tienen grafeno y que nos vamos a morir todos por ponérnosla, es peligroso. La viralidad, a través de ese sistema de WhatsApp que tenemos, sabemos cuánto nos llega y aparte luego lo que vemos en redes sociales. O, por ejemplo, si un día Miguel Bosé se despierta y hace un bonito vídeo diciendo que la pandemia es mentira y que las vacunas son malas y le falta ponerse el gorrito de papel albal, pues este señor tiene muchos seguidores, o sea, hay que desmentirlo porque llega a mucha gente, entonces eso lleva los dos criterios, ¿no? Alertamos frente a las pseudoterapias, aquí he hecho una pequeña selección, la homeopatía, la terapia bioenergética, la dieta ayurvédica y por qué no tiene base científica. Y explicamos y contextualizamos, que es lo que os decía antes, que me parece fundamental, no solamente en ciencia, pero también ¿no? Cómo y por qué se han desarrollado tan rápido las vacunas contra el coronavirus, que es un artículo que hicimos, proyectos que había, bueno, ahí pusimos pues, los proyectos que había para otros, las fases de investigación que se hacían de forma paralela, priorización de las vacunas contra el coronavirus frente a otras investigaciones, etcétera. Explicárselo a la gente. O, por ejemplo, esto, porque algunas vacunas contra la viruela humana también funcionan contra la del mono, va a ser necesaria una cuarta dosis, que es lo que dicen ahora mismo las investigaciones o la evidencia científica, cosas un poco más ligeras, pero que la gente nos pregunta qué sabemos sobre la... Bueno, no tan ligeras, entre el socarrat, la paella de la paella y la acrilamida y el cáncer, o si os acordáis de hace unos años lo de chupar las gambas y el cadmio, creo que era el cadmio, no me acuerdo con lo que era ya, que era muy cadmio, ¿verdad? Chupar la cabeza de la gamba malísimo. Pues explicamos el porqué, porque a la gente al final te lo pregunta y no sabe si puede chupar la cabeza de la gamba tranquilamente en la cena de Navidad. O, por ejemplo, en Maldito Clima, no solamente, o sea, explicamos y desmentimos, y este es uno del día 18, o sea, hace 2 días, que yo me hice esta pregunta y nos la hicimos muchos de nuestros compañeros. No sé si vosotros empezasteis a ver estas cifras de 300 y pico muertos en esta ola de calor, 700 en la anterior. Yo alucinaba, o sea, yo recordaba olas de calor de hace muchos años, que la situación ha cambiado, pero bueno, y las cifras eran 70 muertos en Francia, una que hubo hace muchos años en toda Europa, y era como, ¿de dónde salen estas cifras? Bueno, pues saber qué es lo que se está teniendo en cuenta. ¿Son golpes de calor? ¿Son enfermedades que se agravan? Pues vamos a ver de dónde sale esa cifra, que es de un estudio, que lo que estima es el exceso de muertes, que no es un registro y que hay ciertas cosas que no están contempladas. Yo creo que es importante contar esto, es importante explicarlo en artículos así, pero como medio de comunicación, yo lo que echaba de menos, yo primero me fui a los medios que lo estaban dando a ver si alguno me contaba de dónde sale. Nadie me lo contaba, y eso pasa muchas veces con muchos de los contenidos que hay, que obviamente no nos vamos a meter en explicar cosas muy complicadas, pero un mínimo de, pues lo que ha contado antes Pampa, ¿no? Cómo está hecho el estudio, es un estudio que tiene lagunas o no, o sale de aquí o sale de este otro lado, me parece un mínimo cuando estamos hablando de 300 muertos por ola de calor. O, por ejemplo, estos dos, durante la pandemia, no sé si alguno visteis, hubo debates televisivos o programas de televisión en los que aparecía un negacionista, un antivacunas, un negacionista de la pandemia, y luego entrevistaban pues, para contrarrestar al científico. Bueno, pues cuando es algo de lo que hay evidencia científica muy sólida de que eso no es así, cuando tú le das voz a un negacionista, no estás haciendo un favor a la sociedad ni al periodismo, es lo que se llama la falsa equivalencia. Le estás poniendo al mismo nivel cuando hay evidencia científica de que eso no es verdad. O sea, poner a hablar a un terraplanista y luego a un científico, pues no le pongas a hablar al terraplanista porque hay suficiente evidencia científica a nivel desde hace muchos años y muy sólida de que eso no es verdad. No hay necesidad de que hable el negacionista y conspiranoico, que ya tiene sus canales por los que está distribuyendo todo ese tipo de desinformación. O este artículo, que es uno de mis favoritos, que es el de correlación, no es causalidad, o cuando el titular no dice lo mismo que el estudio científico, ¿no? Estos estudios que dicen que ha aumentado 3 años de vida y además beber cerveza, y entonces ya es un bonito titular, beber cerveza aumenta 3 años la vida, y el estudio no está diciendo eso. Igual hay una correlación entre dos puntos, pero no significa que una cosa sea causa de la otra. Entonces intentamos explicar de forma sencilla a la población
ese tipo de cuestiones, o cómo funcionan los estudios científicos de una forma bastante sencilla, en qué cosas hay que fijarse, etcétera. ¿Qué hay que hacer? Llenar frente a la desinformación y la pseudociencia que campan a sus anchas, como hemos visto en redes sociales, en Twitter, en YouTube, por ejemplo, que además te arrastra, ¿no? El algoritmo, tú te metes en un vídeo conspiranoico y bueno, puedes acabar, o sea, estás viendo vacunas y acabas viendo terraplanismo, pues llenar el espacio de información científica y contrarrestarlo. No hay bulo, duda pequeña, ¿no? Que es lo que decíamos. Si nos preguntan si el Listerine está generando una conversación en la que mucha gente está pensando que es bueno meterse el Listerine por la vagina, pues no es algo pequeño, y tenemos que pensar en la gente que igual no está tan en la conversación de Twitter y está en lo que llega a través de WhatsApp. Incluso lo ideal, yo creo que de cualquier periodista científico, de cualquier medio de comunicación científico, como Maldita Ciencia, es llegar a quien no le interesa la ciencia, ¿no? Que llegue a ver ese desmentido de algo que le va a llegar por el otro lado, pero que no se va a meter a algo muy especializado. Hay que hacerlo con honestidad, ¿no? No ser tajante con lo que no se sabe. Hemos visto durante la pandemia que ha habido un periodo de incertidumbre. Bueno, pues lo que se puede decir es la evidencia ahora mismo llega hasta aquí y no, o sea, nosotros hemos aprendido mucho, ¿no? Y no podemos saber lo que va a pasar mañana. Esto es lo que sabemos en base a estos estudios, y no hacer juicios de valor, porque al final, lo que decíamos, mucha gente cree en estas cosas por desconocimiento, por sesgos, por lo que sea. Y ser comprensible y útil. O sea, lo que tenemos nosotros, por lo menos nuestro objetivo, es que la gente nos entienda. Obviamente no todo se puede simplificar, pero llegar a la gente que nos entienda y que lo que lee les sirva para su vida y para no caer en estos casos en esa desinformación. Lo intentamos llegando a todos los públicos por todas las vías posibles, desde medios tradicionales como Onda Cero, Radio Nacional, con los que colaboramos, o 20 Minutos, Radio y Televisión Canaria, en Aragón, y luego todas las redes sociales que salen. Bueno, tenemos también un podcast, ahí intentamos estar. TikTok, me acuerdo que hace 3 o 4 años, así, uno de mis compañeros de Maldito Bulo, que ahora es el jefe de Maldito Bulo, me dijo: pues me ha contado una persona tal que TikTok lo está petando. ¿Qué es TikTok? Pues empezamos, TikTok efectivamente lo ha petado, y entonces estamos ahí intentando hacer desmentidos y contenidos. Y este de aquí abajo, que es Twitch, tenemos programas de Twitch todos los días, cada día de una sección o de cosas de actualidad que pasan, para intentar llegar al público que está en Twitch, y porque es un formato un poco más distendido en el que podemos hablar. Este es un ejemplo, a ver si llego, de TikTok, no sé qué tal se verá. Que si vale la pena del huevo, si te ha hecho rojar al sol. No, ni porque esté fresquita y te alivie, ni porque sea viscosa, ni nada de nada. El valorarte la parte del cuerpo que sea con clara de huevo después de haberte frito al sol, lo único que puede conseguir es que se te infecte la zona. Échate cremita antes de ponerte al sol, y si aún así te quemas, no vayas a la nevera. Si le armario donde tengas la crema hidratante. Bueno, pues este es un ejemplo de TikTok en el que intentamos hacerlo un poco con el lenguaje, con el estilo de TikTok. Esta es nuestra estrella de TikTok, que es Laura García Merino, que está de vacaciones, entonces no ha podido estar aquí tampoco. Esto de aquí es un ejemplo de Twitch, por ejemplo, y esto es una idea de estas locas de Maldita, pues podríamos hacer unos carteles para poner en las marquesinas diciendo cómo hay que ponerse bien la mascarilla. Y es como, bueno, pero ¿cómo vamos a hacer? Pues hablamos con la empresa que lleva las marquesinas de cartelería en Madrid, bueno, y en parte de España, porque esto estuvo por toda España. Nos cedieron los espacios. Tenemos unos compañeros que son Yo Doctor, que son médicos, que ellos hacen ilustraciones, hicieron esa ilustración para nosotros, y pudimos estar en marquesinas de gran parte de España con un mensaje así como muy claro de: por favor, si te vas a poner la mascarilla, no te la pongas de bufanda, póntela bien. Todos lo hemos hecho alguna vez, pero intenta ponértela bien. Y luego educar, ¿no? Que es lo que intentamos hacer desde mi sección, pero también compañeros de Maldita Ciencia, pues explicando. Esto es un programa que hemos hecho para formar a formadores, que es como un pequeño curso online. Intentamos explicar a la gente, por ejemplo, cómo funciona la ciencia, lo que os decía, ¿no? Cómo funciona un estudio científico. No os lo voy a poner porque aquí lo sabréis todos, pero intentamos contar como en pasos muy sencillos cómo funciona la ciencia. Mensajes muy claros que a veces cuesta. Uno de los retos que me imagino que Pampa habrá hablado de los periodistas de ciencia es intentar traducir un poco
para todos los públicos y que además eso sea interesante y que además quede lo más claro posible el mensaje con lo compleja que es la ciencia. Pero bueno, aquí con 5 claves pues igual ya te saltan un poquito las alertas de cuando algo es una pseudociencia y luego pues a veces hacemos también infografías como esta. O cómo identificar bulos sobre ciencia y salud. Este es un vídeo de una compañera de Maldita Educa. El giro de 180 grados pues en la pandemia, en una situación así de crisis, también hay que explicar pues, que a veces puede la evidencia, aunque se va sumando, ¿no? Pero hay casos en los que lo que te dicen... Vale. He traído algunos ejemplos con esos claves que nos daban ahí, ¿no? De fuente no es fiable, es un estudio aislado sin contexto, solución simplista, mensaje alarmista y la persona no es experto, que se pueden aplicar a ejemplos que nos encontramos. Este es un juego que nosotros jugamos a veces con estudiantes. Por ejemplo, el gazpacho combate el cáncer de colon según un estudio de las universidades de Granada y Almería, o el jamón puede combatir enfermedades intestinales según un nuevo estudio. Son desinformaciones. ¿En qué creéis de esos 5 aspectos que pueden aplicarse, que podemos decir que nos dan pistas de que esto igual es una desinformación, aunque no hayamos leído el supuesto informe? Solución simplista. ¿Alguno más? En este caso eran estudios aislados, no lo podemos saber sin verlo, y solución simplista, ¿no? El gazpacho pues era un estudio in vitro, pero no eran extrapolables a tratamientos de paciente todavía, y el jamón eran ensayos en ratas y solo para colitis ulcerosa, no enfermedades intestinales en general. Este maravilloso post, no sé ni cómo llamarlo, hablando de lo que supuestamente tienen o lo que tienen las vacunas y lo malísimas que son por todos los contenidos que tienen. Por aquí hay alguno que yo creo que puede estar bastante claro, ¿no? De esos 5 de ahí. La fuente, ¿no? De dónde sale esto. ¿Qué más decís por ahí? Alarmismo, ¿no? O sea, nada de esto debe entrar en tu cuerpo, lo hemos visto en todos estos vídeos, ¿no? Intentan que te asustes, vamos. Efectivamente, no es fiable ni conocida, no mensaje alarmista, nada de esto tiene que entrar en tu cuerpo, entonces todo muy fácil. Este otro, por ejemplo, médicos de la Universidad de La Habana, Cuba, confirmaron y demostraron que el COVID-19 no se desarrolla en ambientes donde se usa no sé qué, que es un componente antivirucida, antiséptico y bactericida del eucaliptol, más conocido como eucalipto, bla, bla, bla. Por favor, hacerlo circular. ¿Veis en qué me inspiro yo para no es lo que luego me invento? ¿Qué creéis que se puede aplicar también aquí? La persona, o sea, un médico de Cuba, pues habrá muchos médicos en Cuba, pero primero no sé ni de dónde me llegan ni quién me lo ha mandado. Esos médicos de Cuba es como decir un periodista, o sea, dame un nombre, dame un estudio, dame un link, dame algo. No me puedo poner a buscar entre todos los periodistas de Cuba, ¿no? Fuente no es fiable, solución simplista, ¿no? Todo el mundo trabajando para crear una vacuna y resulta que el eucalipto, todo bien. Hasta ahí lo que hacemos nosotros como periodistas, como Maldita Ciencia, como Maldita.es. ¿Qué podemos hacer todos como ciudadanos? Pues si no estamos seguros, no compartir, ¿no? Ni bulos o desinformaciones sobre ciencia, ni cualquier cosa de la que no esté seguro. Esta imagen la ponemos muchas veces porque es muy gráfica, ¿no? La desinformación va avanzando. Si yo soy esta cerilla que se aparta y que no sigo compartiendo, igual se sigue viralizando por otro lado, pero por mi lado no va a avanzar más, no lo voy a seguir compartiendo. Entonces, esa es una responsabilidad de todos como ciudadanos. Si dudo, pues me aparto y no lo comparto. Que a veces compartimos, pues bueno, pues porque lo está compartiendo todo el mundo, por la prisa, por venga, le doy y no pasa nada. Hay que tener ese momento de pararse y no pasa nada por no compartir. Preguntarnos siempre quién lo está contando, ¿no? Lo que veíamos, quién lo está contando, cuál es la fuente, cómo se ha sabido. Hay más información por algún sitio, a veces hay que saber usar Google, pero si me están diciendo unos médicos en Cuba han desarrollado una vacuna de no sé qué, me meto y nadie más lo está contando, o todo lo que me encuentro son posts de Facebook, mensajes rarunos, etcétera, pues, y ninguna fuente fiable, pues igual tengo que desconfiar. Hay una parte aquí que es complicada, que es, claro, ¿cómo hablo yo con alguien que está difundiendo un bulo o una teoría de la conspiración cuando lo detecto, ¿no? A todos os habrá pasado alguna vez en vuestros grupos igual familiares o de amigos o lo que sea de WhatsApp, ¿no? ¿Cómo lo digo?
pues intentar hacerlo sin ridiculizar, ¿no? Fíjate qué tal, ¿cómo te puedes creer eso? Pues bueno, la persona se lo estará creyendo por algo. En el caso de la pandemia, lo que decíamos, ¿no? Una situación de incertidumbre, de miedo, en la que necesitamos certezas. Si a mí me dicen que tomando agua con gárgaras me voy a curar, pues me quiero aferrar a eso. Entonces hay que intentar ponerse también en el lugar de por qué esta persona se está creyendo esto, pues porque tiene miedo, porque le está tocando no sé qué fibra. Utilizar, aunque la ciencia es algo muy complejo, argumentos sencillos que puedan entenderse, porque si empezamos a lanzarle, aunque sepamos que sale del paper de no sé dónde y aunque en nuestros artículos, por ejemplo, nosotros lo expliquemos, pues en una conversación o en un mensaje de WhatsApp hay que intentar ser lo más sencillos posibles, porque si no nos aturullamos. Si está muy polarizada la persona, pues bueno, es complicado. O sea, alguien que realmente está muy polarizado, que es un negacionista, que está muy metido en esos círculos, hay que respirar y es posible que igual no lo consigas convencer. Pero hay toda una parte intermedia de gente que duda, a la que sí que puedes llegar y a la que sí puedes convencer con argumentos. Y después algo que es como muy de la práctica, ¿no? De si te ha llegado en un grupo, haz llegar el desmentido, ¿no? Si tú lo tienes claro, si tienes un argumento, alguien que lo explique de manera sencilla, igual lo que puedes hacer es primero hablar con esa persona en privado, comentárselo tal, mira, aquí está el desmentido, y lo ideal sería que esa persona, pues ella misma mandase el desmentido, porque tiene mucho más efecto de, ay, mira, pues me he equivocado. Y si no, pues tú mismo ponerlo en el grupo, si es un grupo, ponerlo desde, yo por lo menos lo que intento hacer con mi familia cuando me llegan, que a veces llegan, incluso ya les he mandado el desmentido y al cabo de 2 meses vuelve otra vez el bulo, o incluso a veces me preguntan, entonces es el cariño, ay, pues familia, pues creo que eso no es verdad, o que nos han colado un bulo, no sé qué, intento a veces también ponerlo como en primera persona del plural y mando el desmentido así como desde el cariño. Y al final, pues bueno, a nadie nos gusta en general que nos corrijan, ¿no? Después, como ciudadanos, pues mandarnos, o a nosotros, a los verificadores en general, mandarnos todas las dudas, las desinformaciones que lleguen y difundir los desmentidos. Si a alguien le apetece, puede aprender a verificar por sí mismo. Tenemos una caja de herramientas en las que tenemos un montón de herramientas y de fuentes de información a la que se puede recurrir. Por si que, bueno, si os metéis en Maldita o en Maldita Educa, aparece la caja de herramientas. Como periodista, aunque hoy aquí hay pocos, si estás especializado en ciencia, seguramente llevas bastante ventaja. Si no estás especializado en ciencia, ojo, cuidado y ten muy cuidado, porque pues, se puede meter la pata muy fácilmente, y por querer hacer un bonito titular impactante, igual estás contando algo que no es. Contactar con expertos, a ser posible con varios en la materia, buscar los estudios y las fuentes originales y las revisiones de esos estudios, o sea, no quedarme en lo que ha publicado no sé quién, sino irme a ver qué dice el estudio original, que escuché a Pampa decir antes que por lo menos hasta el abstract llegamos, y a veces a las conclusiones también, y a ver el diseño del estudio, y tener claro cómo funciona la ciencia, y ante la duda preguntar a los expertos, no los periodistas. Hay periodistas que vienen de la ciencia y también tienen un poquito de camino por delante, pero a veces acabas informando, aunque haya especializaciones, de algo en lo que igual tampoco es tu fuerte. Pues ten mucho cuidado y pregunta a expertos antes de publicar una información. Como expertos, muchos de aquí que venís del mundo de la ciencia, os quiero aquí, si os apetece. En Maldita tenemos, antes decía Pampa que un periodista vale lo que vale su agenda. Tenemos nuestra agenda de contactos, obviamente, y de expertos, pero tenemos además una figura que no es solamente para la ciencia, sino para todo, que se llaman los superpoderes. Y esto consiste en que cualquiera que sea experto, pues en cualquier campo de la ciencia, como me gustan las insignias militares de la Segunda Guerra Mundial o qué sé yo qué, puede apuntarse en comunidad.maldita.es, contarnos en qué es experto, dejarnos un medio de contacto que puede ser un email, un número de teléfono, por donde prefiráis que os contactemos, y a partir de ahí, el día que nosotros necesitemos ayuda de algún experto para desmentir una desinformación o para contextualizar o para un artículo de divulgación, contactamos también a través de esa base de datos. Eso nos ayuda a que sea... a tener nuevas fuentes de conocimiento, a tener más diversidad en las fuentes, a que no sean siempre los mismos 3 expertos de cada campo, a los que llamamos todos, que pobrecillos además se prestan, pero pobrecillos, y hay mucha gente con mucha experiencia, tener más diversidad de género también,
y a tener un vínculo de colaboración con la comunidad, con la gente que nos sigue, que mucha gente, oye, pues me gustaría echar una mano, porque nos escriben, me gustaría echar una mano, ¿cómo puedo? Pues esta es una manera de colaborar, se cita en el artículo, nuestro supermaldito, nuestro maldito no sé quién, que tiene esta formación y tal, nos ha ayudado para este artículo. Me voy a adelantar porque muchas veces viene esta pregunta, ¿cómo validáis a esos expertos? Pues para empezar, no se consulta solamente a un experto, se consulta a varios expertos. La primera vez que se consulta a un experto, desde luego que se consulta a varios más, buscamos saber que sea quien dice ser y que trabaje donde dice trabajar, y después tenemos un sistema de valoración interno en el que cada redactor que contacta con alguien que ha cedido sus superpoderes, pues pone sus comentarios de me ha contestado muy rápido, etcétera, ha sido súper majo, o si hay algo raro, pues lo que sea, ¿no? Entonces tenemos todo un proceso de validación que hace que alguien que nos comparte, o sea, que haya por ahí algo detrás. Pero bueno, es una manera en la que los expertos pueden colaborar y nos pueden ayudar, porque obviamente nosotros no somos expertos en todo y mucho menos en todo lo relacionado con la ciencia. Hasta aquí lo que yo os traía hoy, y no sé si tenéis dudas sobre cómo trabajamos, sobre la desinformación que circula, sobre cómo apuntaros a los superpoderes. Cualquier duda que tengáis, es vuestro momento. Laura, si alguien tiene alguna pregunta, yo creo que todavía tenemos algunos minutos. ¿Vosotros habéis notado en Maldita, igual que sucede en los medios de comunicación, o a mí mismamente trabajando como periodista en la Complutense me ha pasado, que a las expertas les cuesta más dar su opinión o verificar que a los expertos? Y si la pregunta es sí, ¿cómo les convencéis? No te puedo contestar esa pregunta porque yo no estoy en el día a día del trabajo de Maldita Ciencia. Entonces, no, sí que sé que hay estudios, pero estoy hablando al aire, me suena haber leído algún estudio que dice que las mujeres nos cuesta más dar o incluso hablar y dar nuestra opinión que a los hombres, pero no te lo puedo contestar porque no estoy en el día a día. Lo voy a preguntar y si me dejas tu contacto luego te cuento. Vale, gracias, Laura. Bueno, tengo muchas cuestiones, pero ya que estamos aquí rodeados de gente que admiro y gente con estudios y que sabe de todo esto, pues aprovecho para preguntar y desde la más absoluta honradez intelectual, sin ánimo de provocación, sino desde un intento de fundamentar lo que decimos, ¿no? Vamos a ver, has hablado del método científico. Frecuentemente los que nos dedicamos a la historia de la ciencia, pues descubrimos que métodos científicos hay muchos a lo largo de la historia, desde luego desde el siglo XVII. Galileo no trabajaba como trabajaba Newton, Newton no trabajaba como trabajaba Lavoisier, no sé, en fin, ni como trabajaba Maxwell, en fin, ni como trabajaba Einstein, que desde este punto de vista su método supuso una ruptura brutal, ¿no?, respecto de lo que se venía haciendo en la época. Entonces, lo primero que quiero preguntar aquí a los que os dedicáis a la ciencia, ¿no?, es, yo me quedo desconcertado porque las metodologías cambian de una manera además brutal, no poca cosa, no es poca cosa el cambio, es un cambio brutal. Por ejemplo, en el caso de Einstein, que es el más llamativo, el que más he estudiado así detenidamente y tal, pues en un momento era considerado acientífico por su forma la forma que tuvo de exponer la teoría especial de la relatividad. Estamos hablando del año 5. Fue considerado acientífico, se situó en los márgenes de la comunidad científica, y fue ya después cuando la comunidad científica lo asumió, y lo asumió en concreto a partir de la influencia del positivismo lógico, a partir de la influencia del Círculo de Viena, a partir de la influencia de los industriales ricos de Viena, porque estos del Círculo de Viena eran los hijos de esos industriales y los que pagaban las revistas, los libros, etc. En fin, hay aquí una cosa curiosa detrás, ¿no? Bueno, pero lo pregunto de verdad con todo el interés, ¿no? Entonces, metodologías científicas hay muchas. Entonces, hablar de un método científico, pues
en fin. Bueno, y por no hablar ya de Popper, por no hablar ya del método hipotético-deductivo, o bien del método inductivo, o bien del método analógico, o bien, en fin, podríamos entrar aquí en una cantidad de metodologías tremendas. Bueno, por otro lado, hablabas también de, esto me interesa mucho, el método Stivil, si hay causalidad, si hay correlación. Bueno, claro, es que siempre hay correlación, o sea, no somos capaces desde el conocimiento humano de aprehender la causalidad o supuesta causalidad que hay en la naturaleza. Siempre atendemos a correlaciones, a unas correlaciones les damos un valor o más valor y nos atrevemos a decir hay causalidad, a otras correlaciones no les damos el mismo valor. El método Stivil, pues yo te puedo decir, aplícalo, porque a mí, yo tengo 2 hijos y me ha funcionado de maravilla, o sea, ninguna duda, pero claro, ¿qué te voy a decir? Ese método está fundado en una concepción de lo que es, en fin, el funcionamiento de la mente, de lo psíquico, pero, por supuesto, eso puede cambiar y a partir de ese cambio pues, podemos llegar, en fin, a otras teorías completamente distintas, ¿no? Bueno, y luego, muchas más cosas puedo decir. Los que nos dedicamos a la historia de la ciencia encontramos ejemplos muy curiosos de cómo ha sido el desarrollo de la ciencia. Estaba pensando en el flogisto. ¿Dónde ha quedado el flogisto? Cuando hablamos del flogisto, ¿no? Y explicamos la combustión con el flogisto, ¿dónde ha quedado el flogisto? Ya nadie habla del flogisto. ¿Dónde ha quedado el éter? ¿No? Todavía en los libros de física del siglo XIX se hablaba del éter, ¿no? Y ya no tiene sentido hablar del éter, ¿no? Cuando leemos los principios matemáticos de filosofía natural de Newton, Newton habla de las fuerzas y piensa que las fuerzas es la acción de Dios sobre el mundo. Los principios matemáticos de filosofía natural fue considerado por la comunidad protestante de Londres un libro de teología que se explicaba en la misa de 12, dice Newton, a las solteronas y a las lecheras. Entonces, daos cuenta, un libro de teología puesto ahí, reconocido por la Iglesia latitudinarista, y que finalmente se convierte en la referencia científica de Europa a partir del siglo XVIII, ¿no? En fin, bueno, ejemplos de estos podría dar muchos. Lo que os quiero decir es que cuanto más estudio la ciencia, menos sé qué es la ciencia, y esto es un problema, porque yo no tengo claro cuáles son los criterios de distinción entre lo científico y lo no científico. Hay terrenos difusos, profundamente pantanosos, y de eso efectivamente se vale pues buena parte de estos que nos quieren efectivamente engañar, que quieren efectivamente, digamos, utilizar todas estas dudas para la consecución de otros intereses que no tienen nada que ver con los intereses de la ciencia, ¿no? Y podría decir muchas cosas más. O sea, nosotros... Dime, por favor, qué piensas al respecto. No, o sea, el método científico, obviamente la ciencia evoluciona y es algo que contamos también en alguno de estos vídeos, que la gente tiene que entender que la ciencia y los métodos evolucionan, y cuando hablamos que explicamos lo que es el método científico es que la gente entienda cosas muy básicas como que tiene que haber unos experimentos, que esos experimentos tienen que ser replicables y tienen que dar los mismos resultados por distintos grupos, o sea, cosas básicas que creo que en el método científico actual, sin ser yo tan experta como vosotros, ahí es lo que se hace y es como funciona ahora mismo la ciencia. Entonces es lo que la gente tiene que entender y le tiene que dar pistas de que si me están diciendo que diluya no sé qué en agua y no hay por detrás un respaldo, no hay unos experimentos, no hay una validación de esos experimentos por distintos grupos científicos,
eso de dónde sale. Puede que ahí por casualidad funcione o funcione en algunos casos, o cuando hablamos de correlación y de causalidad es en ejemplos en los que se utiliza el que dos fenómenos estén pasando a la vez para decir que uno es causa o consecuencia del otro, y eso pasa, y pasa muchas veces en medios de comunicación, que por querer hacer un gran titular no se sabe interpretar bien un estudio científico. Entonces a eso es a lo que nosotros no nos podemos poner a repasar todo el desarrollo y la evolución de los métodos científicos en toda la historia, pero sí creemos que hay unas pequeñas pistas que le podemos dar a la gente para identificar el cuándo algo sí es ciencia y cuándo es algo para lo que no hay pruebas, o hay pruebas de que no funciona, ¿no? O hay estudios y evidencias o no hay evidencias de que funcione, ¿no? Entonces eso es lo que intentamos contar y transmitir a la gente, porque evidentemente es algo muy complejo, pero algún tipo de guía creemos que tiene que haber. Y vuestra empresa, más o menos, ¿cómo nació? ¿Con qué fines y por quién está financiada? Porque me parece de algún modo que surja una empresa de este altruismo ¿Qué? me parecen que este tipo de empresas que nacen, ¿cómo nacen? Nosotros no somos una empresa, por eso lo he puesto antes, somos una fundación. Ahora mismo somos asociación y fundación sin ánimo de lucro, porque no querían, o sea, Maldita nació con la vocación de ser un servicio, de dar un servicio público, digamos, que no fuera propiedad de nadie y de que no hubiese intereses por detrás que pudiesen condicionar nuestro trabajo. Entonces, nace como asociación sin ánimo de lucro, se pone luego en paralelo crear una fundación no es algo fácil, tiene que haber un patronato, tiene que aceptarse, etcétera, se tarda unos años. Ahora ya somos fundación y seguimos manteniendo también la asociación, porque hay algunos proyectos que se iniciaron cuando existía la asociación y no podemos terminarlos, y por eso todavía existen los dos proyectos. En realidad Maldita nace como Maldita Hemeroteca. Los cofundadores de Maldita, que son Clara Jiménez Cruz y Julio Montes, eran periodistas, trabajaban ambos en La Sexta. No tenemos nada que ver con La Sexta en estos momentos, lo aclaro, porque es una de las desinformaciones que circulan en este caso sobre Maldita. Ellos trabajaban en La Sexta en distintos programas y en sus ratos libres crearon una cuenta de Twitter que se llamaba Anónima, o sea, no se sabía quién estaba detrás, que se llamaba Maldita Hemeroteca, en la que lo que hacían era, fíjate lo que dijo este político hace 4 años y ahora está diciendo lo contrario, o está haciendo lo contrario con sus políticas. Clara trabajaba entonces en el Objetivo de Ana Pastor. Esa cuenta empezó a hacerse popular y dijo, ¿quiénes son esta gente de Maldita Hemeroteca? Quiero que vengan a contarlo al Objetivo. Y resulta que era una de ellas, una de sus periodistas. Empezaron a hacer esa sección de Maldita Hemeroteca como no parte de La Sexta, sino como un proyecto independiente. Luego fueron haciendo otros proyectos como Maldito Bulo, que fue el siguiente, cuando detectaron que empezaba a circular mucha desinformación por todas esas vías que no tenían por qué ser especialmente medios de comunicación, sino todo tipo de redes sociales y WhatsApp, y después nació Maldito Dato, etcétera. Maldita Ciencia, Maldito Dato, fueron haciendo estas secciones que se consideraban imprescindibles porque eran las que había campo abonado para la desinformación, y llegado a un punto, los dos, Julio y Clara, se desvincularon de La Sexta, dejaron sus trabajos y montaron Maldita ya como asociación, y fueron entrando compañeros, pues Rocío, que es la compañera de Maldita Ciencia, fue una de las primeras en entrar, nuestro ingeniero, que él montó, en base al trabajo que hacía Maldita, montó una extensión de Google que te dice si entras en ahora mismo está un poco rota, pero volverá, que si entras en una página web de un medio o de una web, te dice si hemos desmentido algo de ese medio, con lo cual te puede dar una idea. Si hay 67 desmentidos de una web, igual no te puedes fiar mucho. Y entonces empezó a crecer. ¿Cómo nos financiamos? Pues por un lado tenemos colaboraciones con medios de comunicación, como habéis visto, con Radio Nacional, con Onda Cero, Radio Televisión Canaria, la Radio de Aragón, etcétera, con los que por esas colaboraciones nos pagan. Tenemos un sistema también que si alguien se quiere hacer socio, se puede hacer socio. Todo nuestro material es abierto, creemos que no se tiene que cobrar por esto que hacemos a nivel de que tú puedas acceder a la información. También hacemos una labor de docencia que también nos retribuye, y luego estamos dentro de programas y optamos a becas y ayudas, pues por ejemplo, estos vídeos que habéis visto que pone FECIT son porque la Fundación Española de Ciencia y la Tecnología todos los años saca
unas becas y unos programas a las que tú tienes que presentar un proyecto, y en este caso era de formar a formadores. Para este año que viene tenemos otro que se llama Superpoderosas, que es para potenciar la presencia de las mujeres en la divulgación científica. Todo eso programas de la Unión Europea, con grandes tecnológicas como Google, como YouTube, ¿no? Google, Facebook, Twitter, conseguimos ayudas y conseguimos poder financiar premios también. Todo eso va para que Maldita pueda hacer su trabajo sin ánimo de lucro. O sea, el dinero que sale va para pagar a los periodistas y para que podamos hacer, y al personal que trabaja, la oficina, y que podamos hacer nuestro trabajo. Y hay como un muro, una muralla china entre de dónde viene el dinero y el trabajo editorial y periodístico que nosotros hacemos. Es decir, que que Maldita colabore con el programa de verificación de Facebook, que quiere decir que nosotros podemos marcar contenidos de Facebook, no eliminar, no borrar, simplemente decimos, nosotros hemos verificado esto y es mentira, y tú cuando te encuentras con eso puedes decidir leerlo y verlo, o leer lo que dice o el verificador o ambas cosas, o que tengamos una financiación de algún otro lugar. No significa que si nosotros tenemos que informar sobre Facebook, sobre quien sea, no lo vayamos a hacer. Ahí hay un muro, una diferenciación, y por eso tenemos también una metodología tan clara. Nuestra metodología dice que tenemos que citar a las fuentes, por ejemplo. O sea, nosotros no podemos publicar algo según fuentes esto en muchos medios pasa, seguirá pasando, pero nosotros tenemos que decir como poco, según el gabinete de comunicación del ministerio, según no sé qué, que son, o sea, fuentes es verdad, existen, y en los partidos políticos hay gente que le cuenta cosas a periodistas y así circula la información, pero nosotros tenemos que, quien lea nuestro artículo tiene que poder saber de dónde proviene esa información, y tiene que, a veces decimos que es casi como una fórmula matemática, un poco tú tienes que poder seguir los pasos para poder verificar lo que nosotros hemos verificado. Obviamente, igual tienes que llamar al ministerio, igual no te cogen, que a nosotros a veces tampoco, pero todo el proceso que hacemos para verificar o para contar algo tiene que quedar especificado en el artículo que se hace. Si para poder desmentir algo o publicar algo me tuviera que basar en algo que no puedo citar a la fuente, no lo podemos sacar. O sea, esas fuentes anónimas que no quieren dar su nombre nos pueden servir como pista, como apoyo a otras fuentes que sí que podemos dar, o a veces como pista para que no tienes que entrar en eso porque es mentira o porque te estás colando, pero no para para decir que algo es un bulo, que es una desinformación, o para publicar algo. Y un poco la idea es, pues eso, ser aparte. Obviamente todos tenemos nuestras ideas, nuestras políticas o ideologías o lo que sea, pero yo no puedo dar mis ideas en nombre de Maldita. Si alguien entra a formar parte de un partido político, del organismo de algún partido político, se tiene que apartar, o sea, tiene que salir de Maldita. Si alguien tiene un conflicto de intereses en una información que está haciendo porque su primo, su tía o quien sea, o un amigo está involucrado de alguna manera, se tiene que apartar, o porque ha tenido un cargo en esa institución o lo que sea, se tiene que apartar de esa investigación, de esa información, para intentar no caer en esos sesgos, en esa parcialidad, ¿no? Porque la idea es que sea lo más neutral posible, y es lo que intentamos siempre. A veces nos equivocamos. También os digo que las equivocaciones que hemos tenido, las correcciones que tenemos que hacer, suelen ser, gracias a lo que sea, por despistes y por tonterías a veces, porque ese día el filtro yo qué sé, era un viernes por la tarde a las 6 y de repente 3 personas no lo vimos, o porque alguien nos ha mentido. Eso nos ha pasado. Nos ha pasado en Maldito Bulo, por ejemplo, que la policía nos dijese que no había que algo no había pasado, y que luego nos dijese que no había una persona no sé qué involucrada, y que luego nos dijese que sí, pero no nos lo podía decir porque había una investigación en curso. Y es como, pues dime que no me lo puedes decir. No hace falta que me digas que eso es verdad o mentira. Dime que no me lo puedes decir y yo ya no voy a entrar. Pero si me estás diciendo, no, eso es mentira, entonces a partir de ahí nosotros también evolucionamos. Cuando os digo que tenemos metodologías, nuestras metodologías, si entráis, tienen abajo como igual algunas 5 o 6 asteriscos, porque vamos evolucionando la metodología según, si nos encontramos con cosas de estas, pues en los casos en los que solo haya una fuente, pues en lugar de hacer bulo, igual pasamos a hacer que sabemos. Que es una cosa de, ha pasado esto, la policía nos dice esto. Y si no hay una sentencia o lo que sea, o algo más en firme, entonces nos vamos protegiendo y vamos cuidando y vamos afinando nuestra manera de trabajar según las cosas con las que nos vamos encontrando.
tienen que recurrir a vuestro canal para saber si es un bulo o no. Creo que no se necesita tener mucho tiempo para estar pendiente de todo esto. Claro, a ver, hay que dedicarle tiempo, pero nosotros intentamos llegar también de maneras en las que la gente igual no tenga que entrar tan proactivamente. O sea, cualquiera que sepa que existe Maldita, si tiene una duda, pues se puede meter a buscarlo en la web. Por eso tenemos ese sistema de WhatsApp en el que relativamente, si a mí me llega, no me tengo que meter en la página de Maldita a buscarlo, sino que se lo puedo mandar y me va a responder automáticamente sobre eso que le he mandado. Por eso intentamos y queremos... Ya, tratáis de parar los bulos, ya. Ahora, claro, así. intentar Es que estar no lo entendía bien. en medios de comunicación generalistas, porque al final pues la gente de 17 años igual no saben ya ni lo que es la radio porque están en otras cosas, pero hay otra franja de edad. Yo todas las mañanas pongo la radio según me levanto. Intentar estar en esos programas, no solamente porque nos paguen, sino porque es la manera de llegar a más gente. Muchísima gente nos dice, yo os conozco porque estáis en Julia en la Onda. Todos los días uno de mis jefes tiene una sección en Julia en la Onda. Unos días hablan de lo que va a la actualidad, pues unos días de política, otros días de ciencia, de bulos sobre, yo qué sé, el tema que sea del día y lo que está circulando. Entonces, ese es el intento de, por un lado, ponerlo fácil. Si alguien quiere buscar algo en concreto, tienes este número que te lo va a decir y te lo va a devolver, te va a mandar el desmentido, y por otro lado, estar proactivamente en medios de comunicación y en todas las redes sociales posibles por donde circula desinformación, que también circule la verificación y la información fiable. Y luego la parte educativa de vamos a intentar dar herramientas para que la gente, obviamente no se va a poder todo el mundo poner a desmontar bulos, pero sí que tengan claves de cómo circula la desinformación, en qué formato, de qué manera. Existen fotografías trucadas. Es muy fácil trucar un tuit. Yo no sé si muchos sabréis, hay páginas web en las que tú te metes una fotografía, metes el texto que quieras, pones el nombre de la cuenta de Twitter de esa persona y te genera una imagen de un tuit. Y tú puedes luego mandar esa imagen a quien sea, y os habrán llegado imágenes de tweets pues puede ser alguien que ha hecho una foto a un tweet que es verdad, o puede ser que alguien se ha inventado ese tweet, y es que no hace falta, siempre decimos Photoshop, no, hay páginas que hacen eso. Yo en un curso que voy a dar mañana me he inventado un tweet también de Pedro Sánchez, que la única diferencia es que en el de Pedro Sánchez sale representante gubernamental, y esa herramienta no te da la posibilidad de poner representante gubernamental, pero te da la posibilidad de poner el simbolito azul de que la cuenta está verificada, le pones los retweets que tú quieras, los tweets, el mensaje que quieras, la fecha que quieras y para adelante. Entonces es muy fácil generar esa desinformación, y la gente tiene que saberlo, porque si no, ante algo mínimamente que parezca sofisticado o que parezca que tiene un trabajo detrás, me voy a creer que es verdad. Porque, ¿qué pasa con las páginas de Internet? Pues que es relativamente fácil hacer una página de Internet que parezca un medio de comunicación. Entonces, como nuestra cabeza, por los que tenemos un poco más de edad, está acostumbrada a los medios de comunicación tradicionales, a que detrás hay periodistas, a que incluso en Internet al principio los que estaban eran los medios de comunicación, porque nosotros a los que desinforman les llamamos webs, digámoslo así, los medios de comunicación más tradicionales, que fueron los que saltaron a Internet, estamos acostumbrados a que nos ponen un titular, un subtítulo, una foto y arriba unas secciones de internacional, nacional, ciencia, espectáculos no sé qué, y nuestra cabeza piensa que eso es un medio de comunicación. Pero es que hay cosas que lo parecen y no lo son. Entonces, la gente, o sea, si le das a la gente y le cuentas cómo funciona la gente que difunde desinformación, también van afinando su pensamiento crítico para poder que les salte la alarma, identificarlo, y aunque no te pongas a hacer toda la investigación, por lo menos no compartirlo, y buscar a ver si alguien ha dado la voz de alarma o ha desmentido algo de esa página web. Laura, muchas gracias por tu presentación, y la verdad es que, bueno, ya a mí me tienes ya abonada ahí para los newsletters desde el principio. Me gusta mucho especialmente vuestro... A mí me recuerda un poco un perfil anti-troll, muy interesante, y anti-intrusista de la ciencia. Parece espectacular, y muchas gracias. Pero ha habido cosas que no sé si me preocupan o me inquietan, pero quería compartir con vosotros y escuchar tu opinión. He visto en algunos vídeos que has puesto de ejemplo con compañeras
bueno, que veo que son perfiles junior muy inquietos, que para defender la validez de la ciencia desde un perfil, entiendo que muchas veces periodístico, ¿no? Simplemente. Y las diferencias entre pseudociencia y ciencia, ¿no? Me ha parecido que se castigaba lo simple o lo holístico, ¿no? Convertir la ciencia en algo comprensible es un arte, que no es fácil, ¿no? Entonces castigar lo simple. Pero bueno, entiendo, pero como son pildorazos rápidos, claro, dices, oye, que esto no es ni blanco y negro, que hay cosas entre medias, ¿no? Y luego se crea ahí una controversia, me ha dado ternura, que se le ha metido mucha caña. Oye, que me considero política y de multidisciplinar, pero quedándote con lo bueno y lo práctico y útil de cada cosa, ¿no? Soy psicóloga, ciencias empresariales, doctora en comunicación, muchas cositas con las que te la pasas muy bien. Pero el tema de la homeopatía, dentro del cuerpo médico hay gente que se ha tenido que callar porque ahora mismo se le pega fuerte, se le pega con el mazo. Eso son tonterías. Yo he visto ahí, son temas ancestrales, ¿no? Que desde hace 200 años se ha demostrado que no funcionan. No es ni blanco ni negro tampoco. Entonces, digo, jolín, sois un grupo de profesionales maravillosos, periodistas, que estáis ahí, pues eso, parando el tráfico de los trolls y de todas las cosas que lo que están es malmetiendo a la sociedad y enemistándola de posturas. Pero me recuerda la pregunta de esta señora, de decir, ¿qué no hay ahí detrás, ¿no? Entonces, porque toca temas que políticamente se han castigado y que hay gente que está callada para que no se metan con ellos, cuando realmente, al fin de cuentas, vosotros sois periodistas y entonces, depende de la fuente, van a decir que sí, que no. Eso por un lado. Y ya por último, el tema de me gusta y a la vez me preocupa vuestro sistema de contrastar las cosas con diferentes profesionales relacionados con el sector disciplinar. ¿Por qué? Porque cuando se hace un descubrimiento que es muy innovador, no hay nadie, o sea, es innovador justo por la palabra, porque no hay nadie que sabía o se había dado cuenta de eso antes y que lo demuestra empíricamente y que se publica en revistas científicas. Entonces, no es fácil, ¿eh? Pero ¿cómo hacéis todo ese engranaje? Yo creo que ahí hay detrás me parece haber escuchado a Pampa que lo contaba antes, la forma en la que trabajan los periodistas científicos normalmente es que cuando tú tienes un estudio, por ejemplo, lo que se publica en revistas científicas y tú eres un periodista científico y vas a escribir un tema, hablas con otros científicos digamos, de esa área especializada que te cuenten y que no estén involucrados en el estudio y que te digan desde su punto desde su experiencia y desde lo que ellos leen ahí y desde lo que conocen, qué les parece el estudio. Entonces, obviamente la novedad está ahí, pero detrás hay toda una base que se viene muchos años trabajando. Normalmente la ciencia avanza y unos descubrimientos científicos se apoyan en descubrimientos anteriores y en todo lo que dice la ciencia de ese ámbito. Entonces, por eso y lo verás, ¿no? en artículos igual de materia o de zinc, que siempre se habla con otros científicos que no están involucrados en los estudios. También hay veces que hay conflictos de interés. Eso va también en lo que explicamos nosotros a la gente de cómo funciona la ciencia y los experimentos. Puede haber conflictos de intereses en un estudio científico que deben estar manifiestos, pero bueno, que sepamos que si lo hay, pues que ahí está. Entonces, por eso, aunque sea algo novedoso, hay detrás todo un trabajo, o saber si el estudio, pues no es lo mismo que un estudio como se ha visto ahí, se ha realizado in vitro, que el que ya se esté probando en animales o en personas. O sea, hay unos pasos ahí. De ahí muchas veces los titulares de esto va a curar el cáncer o lo que sea, bueno, claro, una de las cosas ha demostrado algo y a saber luego. Que sea extrapolable. Que sea extrapolable. Es claro, por eso la nosotros intentamos explicarlo así. La homeopatía, lo que hay es que hay muchos estudios que demuestran que no tiene evidencias más allá de placebo. Que no hay evidencia, vamos, hasta lo que yo sé, tampoco soy experta, pero justo ayer me estuve repasando lo que tenemos sobre homeopatía. No hay estudios que demuestren que
que sea mejor que tomar un placebo o que no tomar nada. Si seguramente tomar algo homeopático no te vas a morir, no te va a hacer mal, pero claro, si dejas de aplicar o de tomar ciertos tratamientos que sí que hay evidencia científica de que funcionan, ahí es donde está el problema. O igual que te estás gastando dinero y si no hay evidencia de que funcione, pues... Claro. Dentro de... luego tomamos un café y hablamos de neurociencia y ahí el placebo tiene también su explicación fisiológica. Pero vaya, ya por concretar la última pregunta, ¿eleváis, cuando detectáis esos bulos o esas cosas falsas, las eleváis a algún depositorio? Porque existen a nivel científico, no sé si las conocéis, plataformas en las que si alguien descubre que un estudio es mentira, debe informar a nivel internacional. Sí que sé que existe. Gracias. Claro, en nuestro caso no suelen ser tanto como descubrir que un estudio es mentira, sino que a raíz, o sea, que creo que no hemos descubierto así a gran nivel que un estudio sea mentira, pero que de algo, de un estudio que existe y que dice una cosa, eso se acaba convirtiendo en otra. O sea, en lo que aparece igual en un medio de comunicación o un mensaje de WhatsApp o una web que habla de no sé qué. Entonces, creo que no nos hemos visto en el caso de destapar que un estudio es mentira porque las pruebas estén manipuladas, etcétera, etcétera, que entiendo que es a lo que te refieres y que existe y que es para lo que sirve ese repositorio. En nuestro caso va más a, este estudio dice esto, pero lo que se está diciendo en redes sociales y en algunos medios o a través de algunos canales es algo que no se puede extrapolar de ese estudio. Porque no está diciendo eso, porque a veces también son complejos y hay que saberlos leer bien. Entonces, no nos hemos visto en ese caso. Entonces, lo que hacemos es alertar. Imagino que si descubriésemos algo así, vamos, seguro que se registraría. Gracias. No sé si queda alguien con alguna pregunta. Muchas gracias, Laura. Hay un aspecto de los que cuentas que es muy preocupante y es una parte del problema y donde tenemos que pensar qué actuar, y es precisamente todos estos canales que están absolutamente fuera de control. Y ahí, entiendo que tú también estás ahí muy involucrada dentro de Maldita, la parte de entrar en educación es súper importante, tanto a nivel de primaria y secundaria como, y es donde yo quería ir, en la formación de nuestros futuros profesionales que pasan todos por la universidad y donde la responsabilidad de estar en el mundo ya no es ser periodista, es hacer noticias, pero como tú has dicho es salir en el ámbito en el que estemos a desmentir o a decir la verdad de la forma más educada, empieza a ser un mandato de la formación que les estamos dando. Entonces, yo sé que vosotros estáis organizando cursos y ayudando a iniciativas, pero te quería preguntar si sabes hasta qué punto, dentro de los planes de formación generales, se está empezando a percibir que esto tiene que generar complementos formativos. Yo creo que se percibe, pero hasta ahora la alfabetización mediática es una cosa como transversal, ¿no? Entonces, es verdad que debería ser transversal porque lo relacionado con los medios y con la desinformación está en todos los ámbitos y tú puedes dar una clase sobre cómo encontrar información fiable o detectar información no fiable, pues lo vemos desde la clase de ciencias naturales o como se física o lo que sea, la clase de historia, la clase de lengua y literatura, la clase de matemáticas, cualquier clase. ¿Qué pasa con las cosas transversales? Pues que está muy bien como idea, pero muchas veces se pierde. Entonces acaba no dándose o dándose si el profesor o el docente tiene un interés especial. Luego hay que darles a los docentes material, tienen que tener material. Nosotros lo intentamos a través de la página de Maldita Educa. Tenemos un repositorio en el que tenemos ahí pues, todas nuestras infografías, algunos vídeos, guías didácticas de ponérselo fácil a los docentes, en este caso de enseñanza primaria y media, para que ellos puedan aplicar, porque muchos de los conocimientos los tienen, pero también les tienes que dar herramientas y dar la forma de hacerlo. Y luego en las universidades, desde luego, yo creo que a todos los niveles, no solamente nosotros damos clases a periodistas y a estudiantes de periodismo y tenemos un máster y todo, porque, bueno, hay cosas que sabes, pero igual muchas cosas que no. Y cualquiera, o sea, gente de cualquier edad. A mí, por ejemplo, o sea, la alfabetización mediática,
pasa también por la publicidad. Por ejemplo, yo os juro, yo sé que existe la publicidad en Facebook y en Instagram y que debe estar, lo suyo es que esté bien marcada con un código tal. Incluso cuando está bien marcada, a mí muchas veces la cabeza, o sea, me lo tengo que volver ahí porque digo, si esto no está marcado, y ya vuelvo y digo, sí, ahí pone publicidad, mi cerebro no lo ha visto, o sea, mis ojos no lo han visto. Tenemos que saber que eso existe, los jóvenes tienen que saber que el influencer, tú está muy bien que le sigas para ver la moda, lo que sea, o el influencer de lo que sea en su campo, pero que un influencer me diga que si me envuelvo en papel de plástico y me meto en la sauna va a ser estupendo porque voy a adelgazar muchísimo, o que vomite, o qué tal, ahí detrás no hay una evidencia, o sea, no tiene por qué saber de lo que habla, seguramente muchos no saben de lo que hablan, y además puede ser peligroso. Entonces está muy bien seguir a la gente, toda la vida se ha seguido a los ídolos, a los actores, a los cantantes, a los futbolistas, a lo que sea, pero tenemos que concienciarlos de que, concienciarnos todos y concienciar a la gente de que no tiene por qué saber de lo que habla. Sabrá mucho de fútbol, sabrá mucho de moda, de lo que sea, pero igual de ciencia o de otros temas no sabe. Y eso es una batalla, o sea, una batalla que también nosotros estamos dando, intentando concienciar. Tampoco les puedes decir, no sigas las redes sociales. Claro que van a seguir las redes sociales y es normal porque es lo que hay. Y es el mundo en el que se mueven, pero bueno, intentar darles pistas de por dónde tienen que ir y también estar ahí nosotros. Y por eso estamos en TikTok, por eso estamos en Twitch, porque queremos estar donde está la gente joven, donde está la gente mayor, donde está la gente de todas las edades, cada uno con... Siempre se suele decir que los jóvenes están como o sea, que son como nativos digitales, que es un término que, bueno, en fin, que están como muy preparados, pero que luego no saben a la hora de esa información reconocer lo que eran los medios de comunicación, la información, y que la gente mayor sí que estamos más preparados porque hemos crecido con un ecosistema informativo un poco más sencillo en términos de lo que nos llegaba. Sí y no, porque si como persona mayor te crees que cualquier cosa que tenga un bonito formato y una bonita página web es un medio de comunicación, pues igual te la están colando por ahí. Y no lo sabes, y sin embargo un joven sabe que cualquiera puede prácticamente montar una página web muy fácilmente. Entonces, a cada grupo y a cada edad y a cada sector le tienes que explicar unas cosas diferentes. Pero desde luego que desde pequeños, desde lo más pequeños posibles, y en las universidades, sobre todo para la gente que luego va a tener una responsabilidad y va a estar formando a gente y trabajando con gente joven, que al final es donde hay que empezar. Gracias. Bueno, pues muchísimas gracias, Laura. Gracias a vosotros. Con esto yo creo que ya podemos cerrar. Muchísimas gracias.